100 años de modernismo Padre Dominique Bourmaud. Genealogía del Concilio Vaticano II Traducción de Luz Freire. Introducción. El modernismo tiene 100 años. De hecho, el Larousse describe esa herejía como la crisis religiosa que marcó el pontificado de San Pío X, 1903 a 1914. El diccionario señala lo que estaba en juego en esa crisis al precisar que pretendía acomodar la doctrina de la Iglesia a las nuevas ideas, en especial a la filosofía y a la crítica bíblica moderna. En suma, se trataba de un conflicto generacional en el seno de la Iglesia eterna, que se resolvió poniendo un freno drástico al afán de novedades. Y es que las innovaciones siempre le parecieron sospechosas a la Iglesia fiel a los apóstoles. Vista desde la perspectiva de 2000 años de cristiandad, esta herejía parece ocupar un lugar poco importante entre las crisis padecidas tantas veces por la vieja roca. Por lo demás, desde San Pío X el asunto quedó zanjado. Entonces, ¿para qué traer a colación un caso ya cerrado? ¿Por qué volver a tocar un tema pasado de moda, que solo puede interesar a un estudioso de la historia de la Iglesia? Sin embargo, el modernismo está lejos de ser un hecho superado, muerto y sepultado. Ese mismo movimiento, camuflado para las necesidades de la causa, es el que ha vuelto a salir a la superficie en la Iglesia y parece triunfar hoy sobre la Iglesia. El único propósito de nuestro libro es formular una tesis sobre la identidad de dicho movimiento. En la presente introducción solo queremos poner en evidencia el fundamento y la necesidad de semejante investigación. Y es que hay un problema por resolver, la súbita aparición de otra Iglesia, o dicho de otro modo, la crisis que la Iglesia católica siente respecto de sí misma. Si a partir de este momento el lector admite que la Iglesia contemporánea está pasando por un estado de crisis excepcional, deseará seguirnos en nuestra investigación, consciente de que la muerte o la supervivencia de la Iglesia dependen de su resultado. Esta crisis acometió a la Iglesia sobre todo en los años 60 y 70. La Iglesia pretendía renovarse y llevar a cabo un aggiornamento. Todos, y en especial el Papa Pablo VI, esperaban una primavera con una aurora radiante de juventud. El resultado del cambio fue una amarga decepción. La duda, la autocrítica y la inestabilidad se establecieron en todas partes, conduciendo a la autodemolición. Durante esos años cruciales, las naciones se rebelaron como nunca antes contra el Decálogo y contra Jesucristo. Las vocaciones disminuyeron peligrosamente, y los fieles abandonaron las iglesias para afiliarse a las sectas más extrañas o a la religión del propio gusto. Los sacerdotes y los religiosos de ambos sexos colgaron los hábitos con una frecuencia inusitada. Los obispos, custodios de la fe y de los tesoros de la Iglesia, en vez del Evangelio del crucificado, predicaban una doctrina edulcorada sobre el amor fraterno, un discurso social insulso, y planteaban propuestas de diálogo con los protestantes. Roma parecía reducida a la impotencia, incapaz de reaccionar con rigor o de esclarecer a los descarriados. La Iglesia ha tenido crisis similares en tiempos pasados, ya pasarán, como ocurrió con las anteriores, se decía. De hecho, los medios de comunicación dejaron de hablar de la crisis religiosa, en especial desde el advenimiento de Juan Pablo II, el Papa del Este. Se nos dijo que la Iglesia había recuperado sus bríos, que estaba más viva que nunca y que las vocaciones irían en aumento. Es verdad que ya no se ven las defecciones de épocas anteriores, y que los obispos más vehementes se han calmado, de modo que cruzamos el umbral del tercer milenio con cierto optimismo. No obstante, se trata de un optimismo exagerado, difundido por los medios de comunicación, que no puede ocultar el estado de miseria actual, porque los indicios de fuerza espiritual en la Iglesia son muy débiles. ¿De qué vida religiosa hablan los periodistas, sino de los movimientos carismáticos y de las jornadas mundiales de la juventud, simples calcos de las aberraciones pentecostales protestantes? Son fuegos de paja, fundados en el sentimiento, es decir, en nada. ¿De qué magníficas vocaciones nos habla Juan Pablo II, sino de las de los países del Este, y quizá de las del tercer mundo, fuertes aún espiritualmente por su lucha contra el materialismo ateo, pero a punto de hundirse en el libertinaje de la cultura occidental? En realidad, las vocaciones de los países de tradición cristiana se reducen a pasos agigantados. Es cierto que ya no se suelen ver los escándalos que antes plagaban las páginas de los diarios, pero no será porque las almas consagradas han disminuido y sobre todo envejecido. La apariencia de estabilidad y de seguridad de la Iglesia de Roma se parece a la belleza artificial de una fachada vieja y agrietada a la que se acaba de dar una mano de pintura. No hay que contentarse con palabras, cuando la fe ha muerto en casi todos lados y nada predice su resurgimiento en ninguna parte. No, la crisis de los 70 no ha terminado. No es la Iglesia la que se mantiene en pie,
es la crisis. Ella es la que sobrevive, mientras que la Iglesia se muere. La crisis existió, y perdura en nuestros días. Suponemos que el lector admite esto como algo cierto. Tendremos ocasión de presentar pruebas tangibles de ello en la última parte de nuestra obra, cuando hablemos del triunfo del modernismo, pero desde ahora debemos analizar su profundidad. Y es que esta tempestad, la más reciente de todas, no se parece a las demás crisis. Es universal, porque la palabra clave, aggiornamento, puesta al día, salió de la misma Roma, del corazón de la cristiandad. Todos, desde los obispos hasta los fieles, pasando por los clérigos y religiosos, se pusieron al día. Las congregaciones tuvieron que revisar sus constituciones más venerables. Las organizaciones de seglares se vieron reestructuradas y a menudo desnaturalizadas. Todo fue renovado sin excepción, pero siempre con miras a la facilidad y a la democracia, prohibido prohibir. Libertad en todo y para todos. Se puso fin a la autoridad, a los deberes y a los mandamientos. ¿Se trata de una reforma o de una deformación? La relajación de las élites, ¿no es acaso el síntoma más evidente de la decadencia de una sociedad? Esta tempestad fue tan repentina como universal. ¿De dónde salió? Apareció exactamente entre los años 60 y 70. Y para ser universal, la enfermedad tuvo que proceder de Roma. Además, para producir semejante conmoción, hizo falta un acontecimiento extraordinario. Todos estos indicios señalan al Concilio Vaticano II como el epicentro de aquel mar de fondo que sumergió a la Iglesia. Teólogos, cardenales y papas confirman esta hipótesis al designar al concilio como una revolución de octubre, una nueva revolución francesa dentro de la Iglesia, y al definir el período posconciliar como la autodemolición de la Iglesia. Según sus propios testimonios, Roma hizo tabla rasa del pasado para correr a ciegas tras el brillante futuro que prometían los profetas del Nuevo Eldorado. El Concilio Vaticano II se convirtió en el año cero de la Iglesia, neocatólica. De hecho, los papas siguientes apenas citan textos anteriores al concilio, y basan todas sus enseñanzas y reformas en la nueva doctrina del Vaticano II. Ahora bien, el Vaticano II, principal instrumento del aggiornamento y causa de la crisis, aparece como un concilio revolucionario bajo muchos aspectos, como se verá en un capítulo dedicado especialmente al tema. Que haya habido concilios innovadores no es algo nuevo. La Iglesia ha pasado por el latrocinio de Efeso, y el conciliábulo de Pistoia. Pero la Iglesia Universal repudió siempre aquellas asambleas, realizadas en contra de los papas legítimos. Mientras que, en este caso, estamos en presencia de un concilio fundamentalmente revolucionario avalado por los papas. Y lo que es peor, no solo los papas lo han apoyado, sino que, después de decenios de crisis, han pretendido hallar la solución milagrosa a la apatía actual en el mismo concilio que le dio a luz. Pero hay algo aún más inquietante. Desde el principio, la crisis afectó sobre todo y ante todo a la autoridad. No a la de un papa en particular, sino al papado mismo y a toda autoridad en general. El principio de la colegialidad episcopal ataca a la autoridad responsable a cada uno de los niveles de la Iglesia. Esta democratización de la Iglesia conduce a una parálisis total, de modo que ya no se puede ejercer la autoridad para definir el dogma y la moral, para castigar, purificar y salvar. El buen obispo no puede rechazar las decisiones anónimas e irresponsables de las conferencias episcopales, manipuladas por teólogos vanguardistas. Ya nadie obedece al Papa, para eso sería necesario que él se opusiera a las poderosas conferencias episcopales. De hecho, a partir de 1970, el Papa ya no se comporta como tal. La Iglesia se ve afectada por una esclerosis generalizada, el democratismo liberal, que la obliga a renunciar tanto a su libertad de acción como a su poder y autoridad. Esta crisis acude de frente a la Iglesia en lo que tiene de más precioso, la fe en Jesucristo, en la Santísima Trinidad y en la Iglesia misma como único medio de salvación. Con el Vaticano II se ha puesto la fe debajo del celemín en nombre del ecumenismo, ya no se trata de convertir, sino de convergir. La Iglesia quiere adquirir dimensiones realmente católicas, o sea, universales. Ahora bien, el amor fraterno une, mientras que el credo divide. La verdad tiene la fastidiosa propiedad de ser exclusiva, si la pared es negra, no es roja ni blanca, sino solo negra. El único obstáculo real para el diálogo interreligioso es Jesucristo. Así, pues, se impone una elección. La Iglesia preconciliar había optado por Jesucristo. Con el Vaticano II se cambió de parecer. Tremenda innovación.
Es algo nuevo ver al Papa incumpliendo el primer mandamiento de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí, cuando en realidad Dios estableció al Papa para defender sus mandamientos. Es algo nuevo ver al Papa invitando a herejes y paganos de toda clase para hacer alarde de sus engaños y brujerías en la plaza de San Pedro. Es algo nuevo ver al Papa elogiando a heresiarcas como Lutero, proclamando en una sinagoga romana que tenemos el mismo Dios que los judíos, y proponiendo a herejes a la veneración de los fieles en un martirologio ecuménico. Es cierto que la historia de la Iglesia ha registrado papas que profesaron errores en su doctrina privada, pero nunca a tal punto. En este caso, la gravedad del pecado radica no solo en la persistencia de esas manifestaciones idolátricas, sino sobre todo en el hecho de que, salvo raras excepciones, todos los hombres de Iglesia aplauden los escándalos públicos de la cabeza. La novedad de la crisis afecta también a la vida de la gracia y a los sacramentos. La revolución conciliar ha tomado un giro bárbaro e iconoclasta. Ha destruido nuestros más venerables ritos. Ha desintegrado la misa y la ha reducido a una plegaria ecuménico-calvinista. Ha relegado al olvido el canto gregoriano. Las comuniones aumentan, pero se frecuentan cada vez menos los confesionarios. La nueva doctrina sobre los fines del matrimonio favorece la multiplicación de las anulaciones matrimoniales, a tal punto que hoy se habla de divorcio católico. En realidad, toda la vida de la gracia que nos entregó Jesucristo ha quedado arrinconada. La Iglesia de nuestros días alega que la gracia es algo casi natural y la salvación es casi automática, puesto que Cristo está unido a todo hombre, aunque no lo sepa o no lo quiera. Con este menosprecio de los dones de Dios y esta salvación universal de tinte protestante, ¿cómo se puede evitar que los cristianos caigan en el laxismo y en el desenfreno más descarado? Despreciar los grandes medios de salvación que Jesucristo y su Iglesia nos ofrecen en nuestra lucha contra el mal, no es cometer un pecado contra el Espíritu Santo. Y, sin embargo, eso es lo que Roma parece sugerirnos, al menos implícitamente. En suma, esta tempestad no es una crisis como las anteriores. La Iglesia siempre pudo sostener firmemente el timón cuando afrontaba las peores tormentas, porque el piloto se quedaba en el mando, esto es, el Papa aferraba el timón, porque mantenía firmemente el rumbo, con los ojos puestos en el norte inamovible de su brújula, que es la fe inmutable, y porque cerraba las escotillas para proteger su carga, que son los tesoros de la gracia y los sacramentos. Pero en la tormenta actual, lo inaudito es que la Iglesia ha maniatado a su piloto a sabiendas y por propia voluntad. El Papa reina, pero no gobierna, ha arrojado por la borda su brújula, que es la fe inmaculada, y ha dejado que el mal y la herejía inunden por completo la bodega, esto es, los dones de la gracia y los sacramentos, que han sido mancillados. No solo la Iglesia atraviesa la peor tormenta de su historia, sino que se amotina contra sí misma y destruye los únicos medios de que dispone para superarla. A estas horas, la Iglesia es incapaz de reaccionar para salvarse. Se podría decir que está aquejada de un SIDA espiritual. La presente crisis ha destruido completamente su sistema inmunológico, encargado de combatir a enemigos internos y externos. Casi parecería que las puertas del infierno han prevalecido contra la esposa inmaculada de Cristo. Otro aspecto terrible, que hace aún más dramático el problema, es que el buen pueblo cristiano, arrullado por una cantinela pacifista desde hace 2 generaciones, ha ido perdiendo progresivamente el sentido de lo verdadero y de lo falso en materia de fe. El libertinaje intelectual, producto del racionalismo volteriano, ha logrado irrumpir en San Pedro y penetrar aún entre los más devotos. ¿Cuántos de nosotros sentimos todavía asco e indignación al oír las propuestas pacifistas de los medios de comunicación? Todas las religiones son válidas, dicen. La verdad depende de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, sobre todo en materia religiosa. Después de todo, sabemos perfectamente que la religión es un asunto del corazón, algo que se siente. No tiene nada que ver con la razón o con la ciencia. Además, el que se hace fanático de su religión terminará donde todo comenzó, con las cruzadas y la Inquisición, cuando las personas mataban y se hacían matar por sus ideas religiosas. Gracias a Dios que las cosas han cambiado. Se han considerado las consecuencias lógicas de tales necedades. ¿Qué hay detrás del pluralismo cultural y religioso que pregona una vida en paz y en libertad con la propia conciencia? Esto se traduce por: muera Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, único Salvador. Jesucristo no existió nunca, y si acaso existió, no hizo milagros para demostrar su misión divina, de manera que se puede dudar de su revelación. Se puede aceptar a Dios, siempre y cuando no se haya encarnado. Nadie quiere que Jesucristo venga a sembrar cizaña allí donde todos viven tan tranquilos sin él.
¿A dónde conduce el liberalismo religioso? Al más absoluto escepticismo. Decir que todas las religiones son válidas es lo mismo que decir que todas son verdaderas, lo cual equivale a decir que todas son falsas, ya que se contradicen entre sí. Se quiere dar a entender que la verdad y el error, el bien y el mal, son distinciones sutiles sin la menor importancia. Semejante actitud conduce al suicidio de la inteligencia, facultad humana por excelencia, y lleva al hombre al estado animal, o peor aún, al vegetal. El escéptico no piensa, se alimenta. Digiere y vegeta, es una planta. Es esa la dignidad humana de la que tanto se nos habla en todos los tonos. No es más bien el total envilecimiento del hombre. Porque cuando se destruye la verdad, el hombre se convierte en víctima inevitable de todos los totalitarismos, como decía Solzhenitsyn. Es obvio que los innegables síntomas de la crisis de la Iglesia no son más que la punta del iceberg. Bajo estos dilemas insignificantes se esconde una enorme masa de glaciares, hendiduras y grietas, que son otros tantos problemas, herejías y errores que resultan mucho más peligrosos porque parecen menos evidentes, y mucho más graves porque debilitan las bases mismas del pensamiento humano. En efecto, la teología de la Iglesia se funda en la revelación histórica de Dios y de Jesucristo, y ésta, a su vez, descansa en las verdades y principios del sentido común, esto es, en la filosofía eterna del ser. Al descansar en un doble fundamento, el dogma puede ser atacado desde tres niveles distintos, de forma directa, al negar, por ejemplo, la Santísima Trinidad, de forma indirecta y radical, al negar categóricamente la realidad histórica de la revelación divina, lo cual no solo destruye la base de un dogma, sino la de todos, y de forma indirecta pero aún más radical, al negar los principios del sentido común y rechazar la evidencia de los hechos. Hasta el siglo XIX las herejías en el seno de la Iglesia se limitaron a destruir algunos dogmas en particular. Con la llegada del modernismo, bajo los pontificados de León XIII y San Pío X, los eclesiásticos de vanguardia se propusieron minar la revelación en sí misma al mismo tiempo que los fundamentos filosóficos de la razón. La herejía de que hablamos no es una simple deformación que exagera un aspecto del dogma para negar otro, como por ejemplo el jansenismo, que al hacer hincapié en la justicia divina minimizaba su misericordia. El modernismo es un magma informe, un verdadero monstruo, porque lo desfigura todo en la doctrina cristiana. San Pío X lo llamó, síntesis de todas las herejías, porque la crítica modernista, en materia filosófica y bíblica, logra eliminar todos los fundamentos del dogma católico. Es un ataque sistemático contra la razón y la religión. La inteligencia modernista, como el estómago al que se niega todo alimento, se repliega sobre sí misma y se ve condenada a alimentarse con sus propias secreciones y fantasías, o sea, con la nada. Esto supone desde el inicio la destrucción de todos los principios. Desde un punto de vista más radical, supone la destrucción de las facultades del saber humano, pues el modernismo niega que su objeto siquiera exista. Esa es su característica principal y su verdadero rostro. Es un monstruo antinatural, pues pretende ser una religión sin razón, sin revelación y finalmente sin Dios. El modernismo se funda en una filosofía que no tiene en cuenta el ser, cree en una revelación sin Jesucristo, y culmina en una teología sin Dios. A esta herejía le gusta presentarse con un toque de modernidad. En realidad es vieja como el mundo. Aunque no parece haberse infiltrado en la Iglesia Católica hasta principios del siglo XX, ha acosado desde siempre a la creación. El primer modernista fue Lucifer, que por negarse a amar a su creador, se negó a adorar a nadie más que a sí mismo. Pero como el amor está ligado al conocimiento, este amor depravado condujo por necesidad a la ceguera de la inteligencia. Lucifer prefirió taparse los ojos antes que someterse al Dios tres veces santo. Las religiones asiáticas, para mantener sus creencias absurdas, cometieron el mismo suicidio intelectual. La lógica de toda secta es que el hombre, al negar a su único Salvador, termine por destruir sus facultades racionales. Lo mismo puede decirse del modernismo. Puesto que parte de la premisa de que lo negro no se opone realmente a lo blanco, de que el hombre es Dios y Lucifer no es tan mal diablo después de todo, es lógico que desemboque en la negación de los principios básicos de la razón. Y quien se pone a tirar del mantel hacia sí, debe esperarse a volcar todo lo que está encima de él. Cuando se atacan los fundamentos de la razón, todo se trastorna por completo, es decir, todo pensamiento coherente, toda ciencia, toda filosofía, todo hecho histórico y toda fe. Esta breve ojeada histórica al movimiento modernista no debe hacernos olvidar el propósito de nuestra investigación, demostrar que, si existe hoy en la Iglesia una crisis religiosa inaudita,
es porque la herejía modernista ha triunfado contra la verdadera Roma con el Concilio Vaticano II. Nuestro intento consiste ante todo en establecer los lazos que vinculan a los pontificados recientes con el clan herético. Este libro pretende dos cosas: describir el modernismo y mostrar su supervivencia dentro de la Iglesia conciliar. Primero hemos de definir histórica y teológicamente la herejía modernista, desde Lutero hasta los comienzos del tercer milenio, así podremos reconocer la unidad y la variedad de las tesis modernistas a lo largo de los siglos. Después de esto ya estaremos en condiciones de juzgar sus afinidades e implicaciones con la Iglesia conciliar. El presente estudio habría podido concentrarse en los métodos de penetración de las ideas modernistas dentro de la Iglesia, consideradas desde un punto de vista estrictamente histórico, es la tesis del complot de las fuerzas enemigas contra el orden establecido. Varios libros notables han revelado ya las infiltraciones judeo-masónicas que procuran destruir el trono y el altar. Sin negar las intrigas secretas de los enemigos, de las que hablaremos cuando se presente la ocasión, nuestro propósito se limitará a deslindar las ramificaciones y los principios que encarnan esta herejía, que es una y múltiple a la vez. Esperamos que la omisión de hechos y conspiraciones no haga que nuestro estudio sea menos fecundo en descubrimientos. Aristóteles, que era un prestigioso biólogo, descubrió que el polluelo de un pato, que camina y grazna como un pato, tiene todas las probabilidades de ser justamente eso, un pato. Halló, pues, dos maneras de identificar la especie de un animal, por su origen y por su actividad. También nosotros podremos probar la identidad específica de la herejía modernista por medio de la filiación intelectual de sus protagonistas y por su comunión en los principios fundamentales. Debemos seguir rigurosamente el método inventivo, es decir, partir del presente y remontarnos en el tiempo, en las ramificaciones de los grupos y de las ideas, para demostrar su identidad substancial. Se trata, pues, de probar que el triunfo de los modernistas en la Iglesia posconciliar es la victoria del neomodernismo que censuró Pío XII, que este neomodernismo depende de los hombres y de las ideas del modernismo que condenó San Pío X, y que este último, a su vez, no es más que la versión francesa del modernismo protestante sembrado por Lutero y divulgado por Kant, los cuales trastornaron completamente el pensamiento cristiano. Por razones de claridad y de sencillez seguiremos el orden cronológico, que va de las causas a los efectos, de los maestros a los discípulos. Esto tendrá la ventaja de llevarnos de lo más simple a lo más complejo, de los principios conductores a los agregados posteriores. La división de nuestro libro queda delineada así en 5 partes históricas netamente distintas: la verdad cristiana, breve panorama de la vida intelectual de la Iglesia, el modernismo crítico protestante en Alemania, el modernismo en Francia, el neomodernismo en Europa, y el triunfo del modernismo en Roma. Se nos objetará, tal vez, que los capítulos dedicados a la verdad cristiana están de más en un estudio limitado al movimiento modernista. No hay nada más falso. Aunque un movimiento se define sobre todo por su punto de llegada, es necesario saber de dónde parte. La enfermedad solo se puede definir correctamente en comparación con el estado de salud, y el no ser solo se puede definir en relación con el ser. Por lo tanto, solo podremos sondear propiamente la profundidad de la herejía modernista confrontándola con la verdad que ella destruye. Para eso debemos escrutar de cerca nuestro pasado, nuestra herencia grecorromana, la cultura y la verdad cristianas en toda su riqueza y esplendor. Hemos dicho que el modernismo consistía en una triple negación, una filosofía sin ser y una revelación sin fundamento histórico que concluyen en una teología sin Dios. La fe cristiana, al contrario, se basa en una triple evidencia, en 3 intuiciones racionales, que son sus primeros puntos de apoyo: el conocimiento del ser por medio de la razón, el hecho histórico de la revelación comunicada a los profetas y a los apóstoles, y la armonía perfecta de la razón con la revelación. La verdad cristiana está impregnada de razón hasta la médula. La fe, por muy sobrenatural y misteriosa que sea, sigue estando llena de las luces de la razón. Es la razón pura la que nos guía hasta el umbral del acto de fe. Es ella la que nos permite ver con claridad el hecho histórico de la revelación divina. Es la razón la que nos muestra que debemos creer en el Dios verdadero. Y una vez cruzado ese umbral, su luz sigue confirmando y guiando nuestros pasos. De hecho, ella se encuentra en el origen del progreso teológico a través de los siglos, que se define a la perfección como la sistematización racional de nuestra fe. Ahora bien, todo esto, lejos de estar fuera de nuestro propósito, es más bien la refutación definitiva del modernismo, porque al modernismo no solo no le interesa demostrar racionalmente lo bien fundada que está su doctrina, sino que hace alarde, sin la menor vergüenza, de su repugnancia por todo lo que sea racional y lógico. Para él,
la fe es un sentimiento ciego, el dogma un enunciado absurdo, y la misma razón se encuentra condenada a eterna contradicción. Por esto mismo es imprescindible explicar someramente el vigor intelectual del pensamiento cristiano, pues al mismo tiempo que describe el estado de salud, sirve de antídoto contra el veneno modernista que está matando a fuego lento a nuestra querida Iglesia. Por lo que se refiere a las tres partes negativas que preceden al triunfo del modernismo, veremos cómo se cristalizan en torno de uno de los principios de la filosofía moderna que denunciaba San Pío X, el agnosticismo, el inmanentismo y la evolución de las verdades. Será interesante observar cómo el modernismo protestante, a remolque de la crítica kantiana, es esencialmente la negación del conocimiento de las cosas, del ser en general, de Jesucristo e incluso de Dios. Será fácil demostrar que el supuesto modernismo, católico, gira alrededor del concepto de evolución que tanto gustaba a Bergson y a Luasí. Por fin, en cuanto al neomodernismo que siguió a la reacción filosófica del existencialismo, el punto común será ante todo el conocimiento inmanente en el seno de la conciencia, que hace que la inteligencia sea incapaz de captar la realidad. Por lo que se refiere al triunfo modernista, después de un estudio detenido de los principios subyacentes del Concilio Vaticano II, veremos de qué modo se sitúa bajo el signo omnipresente del ecumenismo, entendido como la unión ciega de todas las religiones, negación práctica del principio de contradicción. Esta obra pretende ser un estudio histórico de las ideas y de los principios subyacentes del modernismo, según los tres niveles científicos, la filosofía, la Sagrada Escritura y la teología. Como estas disciplinas se encarnan en hombres y periodos bien definidos, por razones de claridad y para no aburrir al lector, centraremos la atención en los protagonistas más destacados de cada época en cuestión. Podría decirse que se trata de una galería de personajes relativos a cada tema. En algunos de estos temas no era fácil hacer una elección. ¿Por qué optar por Strauss y no por Ranaa, quizá mucho más famoso que el anterior? ¿Por qué considerar como personaje representativo a Bergson, y no a Blondel o Leroy? Además, hemos incluido otros nombres que no representan una disciplina en particular, como Lutero o Teilhard de Chardin, porque son propiamente inevitables. Por último, en relación con el problema modernista, era preciso resumir las posturas romanas, primero las condenaciones de San Pío X, reiteradas por Pío XII, y luego los apoyos dados a la herejía, y su triunfo bajo los papas de la Iglesia conciliar. Como puede observarse, el presente libro es como una brocheta de diversas carnes ensartadas en la varilla a intervalos regulares. Se puede leer de varias maneras. Cada capítulo, con su protagonista representativo, puede leerse aparte del resto. Sin embargo, ganará mucho en profundidad y comprensión si se asocian los capítulos de un mismo periodo histórico, pues las disciplinas afines se corroboran entre sí y forman un todo coherente. Quien prefiera estudiar una disciplina en particular podrá dirigirse directamente a los capítulos correspondientes. Pero permítasenos hacer una observación de índole gastronómica para el aficionado a la filosofía: las carnes de la metafísica son a menudo de lenta digestión. Finalmente, la perspectiva global que adquirirá quien lea el libro en su totalidad debería superar la suma de la visión de cada periodo estudiado por separado. De esta manera, así como el gourmet saborea la sustancia de cada trozo de carne directamente de la brocheta, el lector podrá llegar a la esencia y armazón del modernismo, esto es, a sus principios fundamentales. Podrá entonces palpar y ver que optar entre el cristianismo y el modernismo es como elegir entre Dios y Satanás, o dicho de modo más radical, entre Dios y el absurdo. Llegará a la conclusión de que la Iglesia romana, que es el reino de Jesucristo en la tierra, tiene que rechazar oficialmente el veneno que la asesina poco a poco, si quiere sobrevivir. Antes de entrar de lleno en la materia, una última observación sobre la obra y su autor. Este no pretende ser un intelectual de envergadura, ni tampoco un especialista de alguna época o personaje particular. Es tan solo un amante de la verdad cristiana, verdad que ha enseñado por todo el mundo durante más de 20 años como profesor de filosofía y de teología, un guardián de la fe cristiana que ha querido dedicar parte de su preciado tiempo para estudiar el problema que más le interesaba, conocer bien el error moderno y desenmascarar al enemigo de nuestros tiempos. No ha podido contar ni con las oportunidades ni con la formación de un académico especializado en el tema. Ha actuado simplemente como un médico de urgencia que corre a ayudar a las almas, de las que ha sido y sigue siendo pastor y guía. Emprender el estudio panorámico de un tema tan vasto como la historia de los principios modernistas es un trabajo titánico, más aún cuando existe una gran cantidad de personajes que los historiadores todavía no han estudiado debidamente. Por esas circunstancias el autor es consciente de las limitaciones de su obra. Sin embargo,
se dará por satisfecho si logra proporcionar algunos puntos de referencia sobre un tema debatido con tanta acrimonia y sobre personajes tan poco conocidos, pero que, a pesar de todo, son los maestros de la teología contemporánea. Esta, suma del modernismo, no pone límites ni propone tesis definitivas. Tan solo pretende poner las primeras piedras y abrir nuevos caminos a futuras reflexiones más detalladas y equilibradas. Ojalá Dios suscite a gente más competente que se aplique a estudiar por fin la revolución que ocurrió en el concilio, y en particular a Raner, el mayor modernista de todos los tiempos, para poner bien en claro su pensamiento y su influencia al interior del modernismo triunfante. Primera parte: la herencia cristiana. Como dijimos en nuestra introducción, la primera parte de esta obra está consagrada a la postura católica, contra la cual se insurgió el modernismo. La enfermedad solo se define bien en comparación con el estado de salud. Y puesto que solo Dios comprende la verdad en toda su riqueza, solo Él puede apreciar la gravedad del cáncer modernista. Por lo que a nosotros se refiere, nunca lograremos entender a la perfección ese mal destructor de la verdadera civilización. La civilización cristiana es verdadera porque se funda en la naturaleza misma de las cosas. Ahora bien, es propio de la naturaleza del hombre amar lo bello, lo bueno y sobre todo lo verdadero. Si acaso existe un amor que domine a todos los demás amores, ese es precisamente el amor a la verdad. Solo la verdad puede revelarnos lo bueno y lo bello. Ella libera al hombre de sus pasiones y de la servidumbre del error y del mal. Es el pan de cada día de la razón. Nuestras vidas podrían resumirse en la ambición por descubrir la verdad y conformarse con la realidad. El filósofo Maritain lo explica con acierto: no es hombre quien no ama la verdad. Y amar la verdad es amarla sobre todas las cosas, porque sabemos que la verdad es Dios mismo. Cristo le dijo a Pilatos que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esta verdad suprema la recibimos por la fe. La misma fe presupone certezas de la razón, como la existencia de Dios. Asimismo, ha de completarse a través de cierta captación intelectual, del misterio insondable de Dios y de las cosas divinas. Credo ut intelligam, creo para comprender. Esto es lo que llamamos teología. Y la teología no puede tomar cuerpo en nosotros sin la ayuda de la sabiduría natural de que es capaz la razón humana, y que se llama filosofía. En pocas palabras, la fe implica y requiere una teología y una filosofía. 1. Maritain resume aquí muy ponderadamente el gran esfuerzo de la civilización grecorromana: tomar posesión de la verdad integral, conocer lo que es, y conocer sobre todo al que es el ser por excelencia. Ese conocimiento tiene tres etapas: la filosofía, que adquiere el conocimiento natural de lo que existe; la fe, que recibe las verdades sobrenaturales sobre Dios por medio de la revelación divina; y la teología, que hace la síntesis de las dos fuentes de conocimiento, para reunirlas y profundizarlas. Cada una de esas disciplinas se funda en una evidencia. La naturaleza de las cosas puede conocerse por la razón; la revelación divina es una evidencia directa para los testigos oculares, e indirecta para los demás, y la razón y la fe conviven en perfecta armonía. Ilustrar plenamente esta triple evidencia será el objetivo de estos tres primeros capítulos, que al mismo tiempo nos brindarán la ocasión de refutar a los precursores de los modernistas contemporáneos. El modernismo niega estas evidencias, a sabiendas y según su conveniencia, con la finalidad, dice, de poder ser realmente libre. De este modo, yendo en sentido contrario a la inteligencia humana, no quiere alimentar su inteligencia con la verdad, sino que prefiere uno Jacques Maritain, Le Paysan de la Garand, pp 128 a 129. El autor, generalmente tomista en filosofía, a pesar de ciertos rasgos de personalismo, profesó demasiado el liberalismo político como para merecer el calificativo de antimodernista. Con todo, hacemos amplio uso, capítulos 1 y 5, de ciertas contribuciones suyas muy apreciables. En los últimos años de su vida recayó en la incredulidad de su juventud y negó desde cierto punto de vista la eternidad de las penas del infierno. Approches sans entraves, Fayard, 1973. 12. Alimentar su imaginación con fantasías. No quiere reconocer la persona histórica de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, pues sostiene que la salvación depende solo del hombre. Se niega a creer en un Dios divino y personal, para no adorar más que a un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Llama liberación a lo que, en realidad, es la peor esclavitud que pudo caerle en suerte. Hay hombre más digno de lástima que el que se tapa los ojos para no ver las cosas, con el propósito de apreciar mejor sus fantasías y quimeras. Hay hombre más pobre que el que cierra las puertas a Cristo, que es el único que puede salvarlo. Hay alma más loca que la que se niega a adorar a su Creador,
que lo es todo, para adorarse a sí misma, criatura salida de la nada. Y, sin embargo, ese es el ideal que nos ofrecen los modernistas y en el que caen millares de almas ilusas, inconscientes del precipicio a donde las conduce el príncipe de la mentira. Y todo ello porque, como decía Dante, han rechazado la verdad, el bien de la inteligencia. 13 capítulo y Aristóteles y la filosofía del ser. San Ambrosio dijo que toda verdad, sea cual sea, es obra del Espíritu Santo. La verdad cristiana, a primera vista, presenta un rostro eminentemente humilde y humano, porque se funda en el patrimonio de toda la humanidad, compuesto por las verdades más simples y evidentes. Este conocimiento se da en dos niveles. A nivel de lo vivido, viene dado por lo que llamamos verdades de sentido común, y a nivel científico, está constituido por las verdades de orden filosófico. El esfuerzo filosófico, como parecen sugerirlo sus comienzos históricos, se funda de hecho en verdades de sentido común, que provocan la sorpresa y admiración de los hombres ávidos de sabiduría. En todo caso, el conocimiento natural empieza, progresa y termina siempre en la realidad concreta. Pensar en la nada equivale a no pensar, pues todo juicio es, en última instancia, un juicio de existencia. Los sofistas, en tiempo de Aristóteles, negaron esa postura natural y realista. Las posturas de los sofistas y del evolucionista Heráclito nos permiten desde ahora explicar las nociones típicamente modernistas en materia de filosofía, a las que asignaremos un epíteto característico. Al agnosticismo lo calificaremos de ignorantista, al inmanentismo, de egologista, y a la evolución, de revolucionista. 1. Los comienzos de la filosofía. La investigación de las cosas y de sus causas, la filosofía propiamente dicha, comenzó con los griegos en el siglo VI a.C. De todas las culturas antiguas fueron ellos, y ellos solos, los que nos enseñaron a pensar, ya que las demás civilizaciones se basaban en creencias religiosas y consideraban a la razón como una intrusa. Ahora bien, al observar la filosofía griega en su conjunto, lo primero que se advierte es el estado de tinieblas que rodeaba a los raros genios que la ilustraron. Y es que la reflexión sobre la naturaleza de las cosas es una tarea ardua para la naturaleza herida. Fue menester toda la serenidad y equilibrio mental de los griegos para lanzarse al asalto de la verdad con la sola ayuda de la experiencia. Los primeros esfuerzos filosóficos fueron tanteos en la oscuridad. Durante mucho tiempo, los griegos buscaron en la sola materia la causa de todas las cosas. Heráclito perteneció a esta misma escuela, pero sus teorías, más que tanteos en la oscuridad, fueron como la visión de un ebrio que cree que todo da vueltas a su alrededor, todo cambia, nada permanece, no hay ser. Cuando Parménides opuso el ser al cambio perpetuo, comenzó en Grecia una guerra de titanes que terminaría estancándose en el sofismo escéptico. Sea como sea, se ve que la filosofía, desde sus inicios, se interroga sobre la existencia de la materia y del movimiento, esto es, sobre la experiencia concreta. Este es el punto cardinal del pensamiento humano, que veremos reaparecer continuamente a lo largo del pensamiento helénico. En este cielo oscuro aparecieron entonces, sucesivamente, las tres mayores lumbreras de la sabiduría griega: Sócrates, con su búsqueda de las esencias; Platón, que sólo contempla las perfecciones en sus causas más elevadas; y Aristóteles, que ya queda para siempre como la estrella polar del firmamento filosófico. De ser cierto que a veces el genio de un pueblo se encarna en ciertos hombres, y que esos vastos y poderosos espíritus son como el acto y la perfección en que alcanza su fin y su acabamiento todo un mundo de virtualidades, Aristóteles, más que cualquier otro, fue de esos hombres. En él encontró su expresión más perfecta y universal el genio filosófico de Grecia. Nacido en Estagira, ciudad de Tracia, Aristóteles, 384 a 322, viajó a Atenas a los 17 años para convertirse en humilde discípulo de Platón durante 20 años nada menos. Al maestro le gustaba el espíritu vivaz de su alumno, a quien llamaba la inteligencia. Por su parte, Aristóteles no dudaba en manifestar cierta independencia en sus ideas: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Durante 3 años fue preceptor del hijo del rey de Macedonia, el futuro Alejandro Magno. Cabe pensar que los elevados puntos de vista de un maestro de tal envergadura tuvieron mucho que ver en el ideal de conquista y civilización universal de Alejandro. De regreso a Atenas, Aristóteles fundó su propia escuela en el Liceo, que en poco tiempo eclipsó a la academia fundada por Platón. Murió en Calcis a los 62 años. La herencia aristotélica llegó a Europa de manera indirecta, a través de los árabes de la España meridional, antes de hacer su entrada triunfal en las universidades de Occidente en el siglo XIII,
y estimular poderosamente la cultura cristiana. ¿Cómo no ver una intención providencial en el papel extraordinario que desempeñó esta sabiduría pagana, que iba a revelarse como el instrumento perfectamente apto para la teología católica? Pero ¿por qué la teología solo puede servirse de las bases filosóficas de Aristóteles, con exclusión de cualquier otro sistema? La respuesta es muy sencilla: Aristóteles supo establecer los fundamentos de la verdadera filosofía. Fue el único que puso a la inteligencia humana en el camino de la verdadera sabiduría. Su sabiduría es la filosofía eterna, válida para todas las latitudes y para todas las épocas, porque se basa en la intuición filosófica fundamental que se encuentra en el origen de todo conocimiento, tanto natural como sobrenatural. Aristóteles, contra los filósofos de su tiempo, admite que la razón humana conoce la realidad, y puede decir la verdad. Sus principios son profundamente realistas desde el principio al fin de toda su investigación filosófica. Por eso mismo son irrefutables, aun si algunas de sus aplicaciones concretas han caducado con el progreso de las ciencias, como por ejemplo la astronomía de Ptolomeo. 2. La filosofía es el conocimiento del ser. A quienes se preguntan si deben pensar o no, Aristóteles les responde: quieras o no, tienes que filosofar. No podrías evitarlo ni aunque lo quisieras. Porque declarar que la filosofía no tiene valor ya es adoptar una postura filosófica. El momento de la infancia, en el que la inteligencia se abre a la realidad, no revela las potencias más naturales del hombre. A esa edad el niño pregunta a sus padres hasta cansarlos con sus ¿qué es esto?, sus ¿por qué?, y sus ¿cómo? El hombre hace lo mismo cuando busca las esencias, las causas y los principios. Por otra parte, el adulto empieza a filosofar, como el niño, desde el momento en que investiga las causas más profundas de algo que lo asombra. Admirado y sorprendido al principio ante las cosas más humildes, poco a poco avanza en la admiración de cosas más elevadas, como los cambios de la luna y del sol, hasta llegar a plantearse por fin la cuestión del origen del universo entero. Se dice que el hombre es un niño grande. Este dicho es cierto en el sentido de que, a imagen del niño, al hombre le es tan natural filosofar como respirar. 15. La filosofía es esencialmente una investigación, y ante todo la investigación de las cosas reales. Si los Hamlets de todas las épocas se plantean la cuestión de la existencia, ser o no ser, he ahí el dilema. 1. Aristóteles responde decidido, diciendo: el ser es. Él es el objeto de toda verdad. Así como no se pone en duda la propia existencia o el don de la vida, el sabio no pone tampoco en tela de juicio los hechos evidentes, como la naturaleza de las cosas y la facultad humana de conocerlas. El estagirita funda toda su filosofía en la experiencia es la maestra de la filosofía. Cada uno de sus análisis se apoya en una experiencia sensible, en una intuición de algo concreto. ¿Cómo podría Aristóteles haber fundado la biología sin abrir conejillos de Indias, sin este conocimiento experimental de los seres vivos? Este hijo de médico pudo crear múltiples ciencias porque siempre estuvo cerca de los hechos, siempre a la escucha de las cosas, explorando las riquezas de la naturaleza. En realidad, la observación y la experiencia del hecho concreto son los que determinan el desarrollo posterior de todas las ciencias. Sobre esta base realista se lleva a cabo el trabajo de fermentación intelectual que conduce al descubrimiento de las leyes científicas, que no tienen más ambición que la de adecuarse lo mejor que puedan a los hechos concretos. En cambio, cualquiera que se dedique a poner en duda este contacto directo con las cosas se expone a destruir toda ciencia. Lo que vale para las ciencias físicas vale también, con mayor razón, para la ciencia filosófica, que es más tributaria de la realidad que todas las demás ciencias, porque su objeto es precisamente el ser en cuanto existe. El filósofo no estudia solamente el ser vivo del biólogo, o el ser inanimado del físico, o el ser cuantitativo del matemático, sino que estudia lo que se encuentra en el centro mismo del ser, su existencia íntima. El filósofo debe ir directamente al corazón del ser, a la realidad viva y concreta, bajo pena de no ser filósofo. Si partiera de otro punto, no sería nada. Sería como un lógico que negase la razón, o un matemático que negase la unidad y la multiplicidad, o un biólogo que negase la vida. Cometería el suicidio de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino también de toda ciencia. Porque toda ciencia, siempre y cuando sea realmente científica, se funda en la filosofía, como lo afirma Einstein, por más positiva, descriptiva, que parezca, la verdad teórica es una especie de metafísica oscura. 2. Los auténticos científicos presuponen siempre las verdades filosóficas, la existencia de un universo real, la capacidad humana de conocer la verdad,
la causa tras los efectos. Esas verdades, aunque evidentes y triviales, son la condición necesaria de toda verdad humana. Negarlas es reducir al hombre al estado vegetal. Si es un hecho evidente que la razón depende de la realidad, también es fácil explicar por qué debe ser así. Y es que comprender es informarse y, por lo tanto, recibir una forma del exterior. La inteligencia humana vive y se enriquece en la medida en que se abre al exterior, porque por sí misma está vacía, no es más que una hoja en blanco en la que no hay nada escrito. La inteligencia humana, como las plantas, se alimenta de los seres que la rodean. Es todo lo contrario de un pensamiento cerrado al mundo, replegado egoístamente sobre sí mismo, que jamás podrá desarrollarse, porque no conocer nada es no conocer. Aristóteles, al igual que su regio alumno, se lanza a la conquista del mundo. Alejandro Magno quería cambiar el mundo sometiéndolo a la civilización griega. Aristóteles también 1, to be or not to be, that is the question. 2. Albert Einstein, sobre la teoría generalizada de la gravedad, en Ideas and Opinions, Brown, Nueva York, 1954, p. 342. 16. Pretende conquistar el mundo, pero sometiéndole su inteligencia. Esa es la única manera de filosofar y de conquistar mundos. Lejos de nosotros el pensar que nuestras ideas son las que regulan las cosas, al contrario, sabemos que son las cosas las que regulan y ajustan nuestras ideas. La inteligencia humana es una matriz que solo está esperando ser fecundada por la realidad y afirmarla como existente, diciendo, el cielo es azul, el hombre es racional. El vocabulario del conocimiento traduce perfectamente esta sumisión a la realidad, el pensamiento, fecundado por el ser, da a luz a una concepción fértil, el concepto, este concepto del ser se llama idea, visión que es evidentemente la visión de algo, y entonces la inteligencia intus legit, lee por dentro, el libro abierto de la creación, el mensaje inteligible de la sabiduría divina. Ante el universo que la rodea, la actitud de la inteligencia humana no es la de un artesano que fabrica el mundo, el Homo faber, sino la de un contemplativo, el Homo sapiens. El conocimiento es estático porque nos coloca literalmente fuera de nosotros mismos, y nos hace capaces de abarcar lo otro y de convertirnos en ello sin dejar de ser nosotros mismos. La filosofía, ciencia contemplativa del mundo creado, llega a su punto culminante con la contemplación de lo increado, la teología natural. Como nos recuerdan las Sagradas Escrituras, las perfecciones invisibles de Dios se han hecho visibles desde la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento pregona las obras de sus manos. 2. Aristóteles prueba la existencia de Dios por el estudio del movimiento y por el orden que hay en la naturaleza. 3. Llama a Dios ser vivo, eterno y perfecto, porque en él está la vida eterna. Dios es el acto puro, la inteligencia pura que se contempla a sí misma. El filósofo concluye su metafísica diciendo que Dios es uno, porque la multiplicidad de cabezas no es buena para nada, es necesario que gobierne uno solo. Aristóteles demuestra así que el espíritu humano, en buena lógica, solo puede elegir entre Dios o el absurdo. Y todos los esfuerzos de los malos filósofos y de los modernistas para negar el más allá solo conducen a reforzar esta tesis, pues siempre se hunden en la más lamentable contradicción. 3. Los negadores del ser y de la verdad. Atenas era, en el siglo V a.C., el punto de encuentro intelectual de todas las escuelas filosóficas, pero su confrontación reveló amargamente sus limitaciones y contradicciones. Fue en ese entonces cuando apareció la raza tan escandalosa como improductiva de los sofistas, a los que sería mejor llamar soficidas, asesinos de la sabiduría. Eran profesores ambulantes, más ávidos de los beneficios de la ciencia que de una verdad que desesperaban alcanzar. Hacían actos de prestidigitación intelectual. Incapaces de realizar algo constructivo, se dedicaban a criticarlo todo. Para esos hombres, al igual que los niños, la destrucción era el modo más fácil de demostrar su fuerza. Dos aspectos de la escuela sofista deben retener nuestra atención, el agnosticismo como aspecto negativo, y el inmanentismo como sustituto positivo. Veremos a continuación el sistema de Heráclito, a pesar de que haya precedido históricamente a los sofistas. 1 Rom 1, 20. 2 al 18, 2. 3 Física, 8, 5 a 6. A partir del movimiento de una gota de agua en el mar, Aristóteles deduce la existencia de un motor inmóvil, puesto que todo lo que se mueve es movido por otro, y la serie de motores movidos no puede ser infinita, ya que, es necesario detenerse. No hay otras dos palabras, griegas,
que hayan tenido tanta influencia en la historia de la filosofía. 17 Gorgias es el mejor representante del aspecto ignorantista de los sofistas, la negación de la verdad. Se hizo célebre por su triple afirmación: nada es real. Y aunque algo existiera, no podríamos conocerlo, pues el objeto pasa, mientras que el pensamiento permanece. Y aun cuando pudiéramos conocer el ser, dicho conocimiento sería incomunicable, porque el pensamiento permanece, mientras que la palabra es fugaz. 1. A este suicidio intelectual, Sócrates respondió con el optimismo de la inteligencia. En esto se hizo portavoz del sentido común, un sentido innato e idéntico en todos los hombres. Atrévete a negar la existencia de la luz, y verás cómo todo el mundo se burla de ti. Ahora bien, este mismo sentido común protesta a favor del realismo de nuestros conocimientos. Entre los sofistas, Protágoras representa la corriente subjetiva o egologista. La verdad depende del parecer de cada uno, de modo que un mismo objeto puede ser blanco para uno y negro para otro. Hay dos discursos para cada cosa, contradictorios entre sí. El hombre es la medida y la razón de todas las cosas, de que sean, para las que son, y de que no sean, para las que no son. 2. Aristóteles le había respondido indirectamente al dirigirse a los pitagóricos, no sin cierta pizca de humor: cuando las cosas no concordaban con sus números las corregían, ayudando así a Dios a construir el mundo. 3. Toda esta gente parte del solo pensamiento y en él se queda. Desde el principio combate los hechos concretos que dan firmeza y consistencia al pensamiento, y sin la cual no es más que un sueño. Estos subjetivistas, idealistas e inmanentistas, sea cual sea el nombre que se les dé, niegan el fundamento esencial del conocimiento. Rechazan la realidad que los sentidos ven, tocan y palpan, y que se dirige a una inteligencia humana, no a un ángel. Son investigadores que no investigan nada. Estos hombres, víctimas de sus alucinaciones fantásticas, extienden frenéticamente las manos para tratar de asir en vano el objeto de sus quimeras. No son filósofos, sino ideósofos, estudiantes del pensamiento y de las ideas, y no hombres deseosos de conocer lo que es. De todos sus predecesores, ninguno sufrió tanto los ataques de Aristóteles como Heráclito, 540 a 475. Y es que su sistema era el reverso del realismo aristotélico. Al afirmar el ser de las cosas y su naturaleza, Aristóteles pretende poder conocerlas. La inteligencia puede conocer las cosas porque son. Heráclito niega el ser, y por eso mismo niega también la facultad del ser, que es la inteligencia. En su disputa con Parménides sobre el cambio, elige entre el ser y el cambio. Según él, si se admite el ser, el cambio es imposible. Ahora bien, el cambio existe, todo cambia, todo se mueve, nada se detiene. El universo es como un río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. El fuego es el elemento omnipresente y la causa de todo cambio. Es la contradicción misma, porque lo que es, en cuanto es, no es. El fuego es algo vivo y divino, principio supremo pero a la vez impersonal e inmanente en el mundo. Es la identidad entre Dios y el mundo. La misma alma humana, chispa procedente de la gran hoguera universal, al fin volverá a ella, dotada de una inmortalidad impersonal. Hace otra comparación para explicar el cambio: 1 Tonnard, Precis de Histoire de la Philosophie, Desclée, 1937, pp 30 a 31. 2 Ibidem, p. 30. 3 Metafísica, y 5. 18. La guerra es la causa de todas las cosas. Bajamos y no bajamos al mismo río, somos y no somos, el agua de mar es a la vez la más pura y la más contaminada, el bien y el mal son una sola y misma cosa. Todo se separa y todo se une, el mismo ser vivo está muerto, el animal vive de la muerte de la planta. 1. Estas palabras tienen un tono más que marcial, tal vez casi marxista, pero ciertamente modernista y destructor de la inteligencia y del ser. La guerra heracliteísta, fuente de la contradicción y del caos universal en perpetua evolución, solo puede engendrar la destrucción. En su defensa del principio de no contradicción, Aristóteles no se anda con rodeos: es imposible que la misma cosa tenga y no tenga el mismo ser. Poco importa lo que Heráclito, como algunos pretenden, haya opinado sobre el tema, porque no es necesario que se piense lo que se afirma. 2. Aristóteles explica que el error de Heráclito fue negar las esencias, que son el sujeto imprescriptible del cambio. Negó las esencias porque confundió sentido y razón, ver y saber, porque sus ojos solo fueron capaces de ver las cosas sensibles en perpetuo movimiento.
como si los datos de los sentidos fueran suficientes para proporcionar el verdadero saber. Los sentidos, en efecto, perciben la trayectoria de una pelota en el aire, pero no que la pelota siga siendo idéntica a sí misma. El dedo sumergido en agua que se está calentando siente el frío y el calor, sin advertir que el agua que se calienta es la misma. El mundo de Heráclito es un puro cambio, un vuelo de pájaro sin pájaro, una carrera sin corredor, un crecimiento sin ser que crezca. Se habrá dado cuenta de que, como ese animal legendario del medioevo que se comía los pies, su sistema del puro cambio acababa por destruir el mismo movimiento. Al reducir la inteligencia humana al conocimiento sensible propio de los animales, Heráclito se ve llevado a reducir el mundo visible al puro movimiento, es decir, a la nada. Ya desde los comienzos del esfuerzo filosófico algunos espíritus se descarriaron, embriagados por la fugacidad de las cosas y por los vapores opacos del mundo sensible que oculta el mundo inteligible. El pensador Marcel Descartes juzga con dureza a estos intelecticidas, la mayoría de nuestros contemporáneos que han roto deliberadamente con lo real y con su propia realidad son adolescentes tardíos que no han logrado resolver psicológicamente su crisis de pubertad. Por eso, esos efebos perpetuos se ven obligados a construir un mundo de quimeras. En el orden intelectual y moral no soportan la realidad, porque su débil inteligencia no logra horadar su corteza dura y tenaz. Por eso la niegan. Quieren aniquilarla, porque su sola presencia pone de manifiesto su debilidad. Un acto de humildad ante ella, una confesión de su misterio, serían al menos un reconocimiento de su existencia. El adolescente tardío se niega a ello, ya no puede siquiera, sea cual sea su edad, salir de su yo en que lo aprisiona la crisis permanente de que sufre. Su narcisismo constitucional lo obliga también a satisfacerse con las representaciones mentales salidas de su propia sustancia, y cuyo modelo impone a todas las cosas, para crearse un mundo que le sea accesible, ya que ni tiene ni tendrá nunca acceso más que a sí mismo. Este hombre nuevo construye un mundo nuevo, una sociedad nueva, porque se adora a sí mismo. 3. Al hacer un diagnóstico tan severo de la inteligencia moderna en peligro de muerte, el autor nos da la clave de la tragedia modernista, la negación del ser, la negación del otro y, 1 Tonnard, OPSIAIT, pp 13 a 14. 2 Metafísica, 4, cap 3. 3 Marcel Descartes, L. Intelligence en péril de mort, pp 267 a 268. 19 Por lo mismo, la negación del otro que es el ser por excelencia, el único que puede hacernos vivir, porque es la vida. El hombre, al replegarse sobre sí mismo por amor propio, se condena a muerte, ya que, siendo una pobre criatura, por sí mismo no es nada. Y al amarse y replegarse sobre sí mismo, se envenena y muere de inanición. Asfixia el germen de vida intelectual y moral que solo puede alcanzar su pleno desarrollo abriéndose al ser y a la fuente de vida. Es exactamente lo que dan a entender las palabras evangélicas, en un orden de cosas mucho más sublime: el que ame su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por mí, la salvará. 3. 3 Mt 16, 25. 20 Capítulo 2 San Agustín y la revelación del Hijo de Dios. Aristóteles, usando el sentido común y la lógica, fue el primero en elucidar las bases definitivas de la razón humana. Las cosas existen y la inteligencia puede desde luego conocerlas. Cualquiera que niegue las verdades del sentido común se expone a vivir como una planta, incapaz de hacer o decir nada. Si las consecuencias son desastrosas en el ámbito natural, ¿qué ocurrirá cuando se trate del conocimiento de Dios? El que niega estas evidencias, podrá aceptar alguna vez la verdad absoluta de la revelación divina. Para admitir que Dios dice la verdad, es preciso demostrar antes por medio de la razón que Dios existe. Para ello, también es menester que el hombre sea capaz de reconocer con certeza el hecho de la revelación. Es necesario saber, con absoluta certeza, que Dios se ha manifestado a través de señales milagrosas, y eso supone conocer la naturaleza y sus leyes. Es preciso luego que Dios pueda comunicarnos, a través de un lenguaje humano, las verdades sobre su naturaleza misteriosa. Más radicalmente aún, hace falta por lo menos creer en la verdad. Es evidente, por lo tanto, que sólo los principios de la filosofía realista pueden servir de base a la revelación divina. Y para que la revelación pueda manifestarse efectivamente, la divina providencia ha tenido que ofrecer todas las pruebas necesarias para provocar el asentimiento de cualquier hombre razonable. En tal caso, un realista no tendrá ninguna dificultad en ver que debe creer. En cambio, cuando un incrédulo se niega a creer, no lo hace porque dude de la revelación en sí misma, sino por un prejuicio filosófico, que en este caso es un prejuicio escéptico.
El nombre de Agustín acude naturalmente a la mente cuando se habla del escéptico inquieto que busca la sabiduría verdadera y es ganado poco a poco para la fe católica. Su evolución permite reconstituir el itinerario típico del escéptico moderno que pasa por las fases de tanteo, de rechazo y, por último, de sumisión al Dios encarnado. En la medida en que nuestra elección de la fe es fruto de un acto de la razón, su historia es de hecho nuestra propia historia. San Agustín se convierte cuando comprende que la revelación es necesaria para el género humano. Y a lo largo de su vida explicará las Sagradas Escrituras, en particular el Evangelio, como un hecho y una historia vivida, y no como un mito. Recordar las fases de su conversión equivale a descubrir lo bien fundado de ese hecho único, pasmoso pero real, del que emanó toda la cultura cristiana. 1. Necesidad de la revelación y de la Iglesia. San Agustín, 354 a 430, después de varios años de estudio y de enseñanza en África del Norte, se siente atormentado por una enorme sed de conocer la verdad. La gracia lo persigue tanto como las lágrimas de su Santa Madre, Mónica. En el año 383, huyendo de su madre y de la gracia de Dios, se embarca con destino a Italia y consigue una cátedra de retórica en Milán. Allí lo esperaba la conversión. Agustín, adepto de la herejía maniquea, nunca perdió el deseo de la verdad. Rechaza finalmente la herejía cuando el obispo herético Fausto, hostigado por sus preguntas, le confiesa su ignorancia. Entonces regresa a la fe de su infancia y ese mismo año empieza a oír a San Ambrosio, aunque sin estar seguro aún de que exista un camino para alcanzar la sabiduría. Su conversión intelectual, que tiene lugar en el 21 año 385, se funda en una doble necesidad. Comprende que, además de la razón, hace falta una autoridad para poseer la verdad con certeza. Esta necesidad la fundamenta en la divina providencia, que no puede negar al hombre la capacidad de conocer la verdad necesaria para su salvación. Ahora bien, los hombres, por su sola razón, son impotentes para conocerla, como su propia experiencia se lo ha demostrado. Pero ¿por qué la autoridad de la Iglesia Católica? Por la misma razón, iría contra Dios y contra su providencia afirmar que una sociedad religiosa haya logrado conquistar el mundo entero proclamándose falsamente como la detentadora de la revelación divina. Así, pues, el orgulloso retórico se somete finalmente a la revelación solo por intermedio de la Iglesia. Ella es el vocero de Dios. Ella es la madre y la maestra de la verdad. Ella establece el puente entre el presente y la revelación de Jesucristo, ya 4 veces centenaria. Ella nos permite remontar del efecto a la causa, del río a la fuente. Si la Iglesia existe, es porque su fundador existió realmente. Si la Iglesia es una sociedad milagrosa, es porque su fundación fue milagrosa y divina. Ahora bien, la Iglesia es una institución visible y viva, difundida milagrosamente por el mundo, al que ha conquistado a pesar de las más violentas persecuciones. El catecúmeno de Milán es sensible a ello, aún no vemos a Cristo, pero vemos a la Iglesia, creamos, pues, en Cristo. Los apóstoles, al revés de nosotros, aunque veían a Cristo, no veían a la Iglesia sino a través de la fe. Vieron una cosa y creyeron en otra, hagamos nosotros lo mismo. Creamos en Cristo, a quien no vemos aún, y, manteniéndonos unidos a la Iglesia a la que vemos, llegaremos, finalmente, a ver a aquel a quien aún no podemos ver. 1. En la vida de la Iglesia, lo que más llama la atención de los espectadores del mundo pagano, y de Agustín el primero, es su santidad, ese sello de Dios que la Iglesia lleva en la frente y difunde a su alrededor. Sus principios morales son puros y santificantes, y así son la causa de la santidad de sus miembros, y la causa de la extraordinaria revolución moral que purificó y elevó el medio tan corrupto de la cuenca del Mediterráneo durante el período de decadencia imperial. Ved cómo se aman, decían admirados los judíos ante la caridad cristiana. Donde reina la verdad sobrenatural florece la santidad, el heroísmo del martirio y, en particular, la virginidad consagrada, y eso en las épocas y lugares en que menos podría uno esperarlo. De manera que San Agustín podía replicar a sus adversarios que si Platón y Sócrates hubiesen visto lo mismo que veían ellos, también habrían creído. Más adelante el Magisterio repetirá casi punto por punto lo dicho por San Agustín. El Concilio Vaticano y, entre otros, afirma que, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda clase de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un gran y perpetuo motivo de credibilidad y de testimonio irrefragable de su divina legación. 2. En resumen,
la Iglesia Católica está provista de todas las pruebas necesarias para que todo hombre de buena fe se adhiera a ella como a la Iglesia verdadera. 2. La Iglesia fue fundada por Jesucristo. Al frecuentar la Iglesia Católica y sus obispos, el retórico se halla en condiciones de conocer a Jesús, su fundador. A través de la Iglesia, Agustín tiene acceso a otro monumento histórico de esta revelación divina, preservado desde hace 4 siglos, el testimonio escrito de las profecías mesiánicas y de la vida y doctrina de Jesús. Ya antes de abrazar la fe. 1 Sermón 238. 2 Vaticano y, Constitución Dei Filius, DZB 1794. 22 Había tenido oportunidad de estudiar el Antiguo y Nuevo Testamento como simples documentos históricos. El Antiguo Testamento sirve de punto de apoyo al Nuevo, puesto que lo prepara y predice. Por esta razón San Agustín podrá decir que los judíos de la diáspora, fanáticamente opuestos al cristianismo, son de hecho sus mejores testigos, puesto que suministran todas las garantías posibles de la verdad de las profecías pasadas. Así que a un hombre de buena fe, libre de prejuicios, le basta confrontar la historia de Jesús con las profecías mesiánicas, para ver lo bien fundado de la fe cristiana y reconocer en Jesús al Mesías esperado. Ahora bien, esta historia de Jesús nos la relatan los Evangelios, que se presentan como reportajes históricos de la manifestación de Dios a los hombres, lo que era al comienzo, lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y que nuestras manos han palpado del verbo de vida, porque la vida se ha manifestado y la hemos visto. 1. Repugna a los evangelios ser tratados como productos de la imaginación fértil de poetas semíticos, como pretenden todos los modernistas imbuidos del virus idealista. San Agustín tuvo contacto con las elucubraciones caprichosas de los maniqueos. Es indudable, pues, que sabe distinguir entre un cuento de hadas y la revelación divina. Hombre de vasta cultura, sabe que, entre todos los escritos antiguos, los evangelios son los mejor conservados. Comprende naturalmente que esos escritos, que se presentan como reportajes históricos, son eso y no otra cosa. Ahora bien, ¿qué nos revelan? Los evangelistas cuentan la historia de un hombre que vivió entre ellos durante 3 años, que hizo milagros con profusión y cumplió todas las profecías mesiánicas, que murió crucificado y resucitó al 3er día. Esos evangelistas, hombres de vida al aire libre y acostumbrados al trabajo duro, eran poco propensos a las alucinaciones. Por otra parte, si los milagros hubieran sido leyendas, fácil les habría sido a sus enemigos negarlos en vida suya, y, sin embargo, se cuidaron mucho de hacerlo. Además, ¿cómo podríamos acusar a esos escritores de engañar a sus lectores a sabiendas, cuando no dudaron en sellar su testimonio con su propia sangre? Si hay testigos dignos de fe, son desde luego los que no temen morir como mártires de la verdad histórica que proclaman. Poco a poco, el joven profesor de retórica, peleando aún con sus propias dudas, empieza a amar y reconocer mejor en la persona de Jesucristo al taumaturgo que cura a enfermos y leprosos, al gran profeta de los acontecimientos futuros que se produjeron efectivamente, como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sobre todo ve en él al Mesías anunciado desde hacía 4000 años. Los milagros y las profecías serán siempre las pruebas mejores y más objetivas de que el dedo de Dios está ahí. Agustín había encontrado el camino de la salvación, pero su orgullo seguía poniendo obstáculos a la verdad revelada. Veía que debía creer, pero aún le faltaba quererlo. No era lo bastante humilde para concebir que el humilde Jesús fuese su Dios, y no había comprendido la lección de su debilidad humana. 2. Por fin, en septiembre del año 386, comprende el profundo misterio de la encarnación. Recibe la gracia de la conversión cuando comprende que Cristo, el Dios encarnado, manso y humilde de corazón, es el único camino de la salvación. Todas sus luchas e indecisiones de corazón se curan de golpe cuando, bajo la repentina inspiración de la voz de un niño que lee 1:1 y en 1:1. 2 Confesiones, 7, 18. 23 sugiere que abra las Escrituras, lee el pasaje de San Pablo sobre la continencia 1. Su amor y su humilde sumisión a Jesucristo habían vencido su orgullo y sus pasiones. Agustín, al igual que Saulo en el camino de Damasco, se convierte definitivamente a Jesús, su Salvador. Como Saulo, el catecúmeno predica a partir de entonces a Jesucristo, gloriándose de no conocer sino a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado. Como San Pablo, todo lo cifra en nuestro Señor. Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. 2. Para ambos, el fundamento de toda la vida es su fe, y el fundamento de toda su fe es la revelación histórica de Dios en la persona de Jesucristo. Más tarde,
el itinerario de su propia conversión le sirvió de modelo para sus oyentes. Los lleva por el mismo camino que a él lo había conducido a la revelación histórica de Jesucristo. Los incrédulos niegan que Dios haya hablado, pero esto es poco razonable, puesto que no pueden explicar la existencia de la Iglesia o de los documentos históricos que forman el Antiguo y Nuevo Testamento. La primera lección que hay que dar a los catecúmenos se refiere a los hechos evangélicos entendidos como la historia de la salvación, y no como una teoría ideal e imaginaria, que es como la entendían sus viejos amigos neoplatónicos. Por eso escribe al diácono de Ogratias que a los neófitos hay que explicarles la historia real de la buena nueva de Jesús, como la explicó Felipe sentado en el carro del ministro de la reina Candas, o sea, interpretando las profecías y explicando cómo se han cumplido. Todo, desde la creación hasta nuestros días, se centra en Jesucristo y en la Iglesia, y en ellos encuentra su perfección. En suma, la conversión y las obras del obispo de Hipona están fundadas en la evidencia de la revelación, en el hecho de que Dios ha hablado a los hombres. 3. La Sagrada Escritura es infalible. Después de aceptar la fe y recibir el bautismo de manos de San Ambrosio, San Agustín pudo dedicarse con toda tranquilidad al estudio de su nueva religión. Consagrará a ello toda su vida. Vuelve a tomar en sus manos y medita entonces la palabra de Dios. En su época, son raros los espíritus críticos que niegan que Dios pueda revelarse y manifestarse a través del lenguaje humano, por imperfecto que sea. Son pocos los escépticos que consideran las profecías de la Sagrada Escritura como experiencias personales, embellecidas por la fe y emotividad pasional del profeta. A estos hubiera podido responder el santo obispo con las palabras de San Pablo: si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? 3. Si Dios habla, no es para nada. Y, como la revelación pública tiene una utilidad común, la providencia divina debe protegerla de cualquier error, pues de su aceptación o de su rechazo depende la salvación o la condenación eterna. Y si Dios ha hablado, ¿quién no ve que hay que creer de todo corazón en la autoridad de Dios, pues no puede ni engañarse ni engañarnos? El santo dice, al comentar los salmos, que quiere decir que la palabra del Señor es justa. Que Él no te engaña. Tampoco lo engañes tú a Él, o más bien no te engañes a ti mismo. Puede engañar a aquel que todo lo sabe. 4. No es una pequeña parte de la ciencia el estar unido al sabio. Él tiene ojos para conocer, tú tienes ojos para creer. Lo que Dios ve, créelo tú. 5. Esta es la razón por la que el santo obispo va a sostener, contra viento y marea, la inerrancia bíblica, o sea la infalibilidad absoluta de la Sagrada Escritura. Para él, la 1 Rom 13, 13-14. 2:1 COUAR 15, 17. 3:1 COUAR 14, 8. 4 in Salmo 32, Sermón 1, ML 36, col. 284 5 in Salmo 36, en Arrat. 2, N2, ML 36, col. 364 24 Sagrada Escritura no es solo la obra de Dios, sino que es el mismo Verbo encarnado. A menudo vuelve a tocar este tema de la autoridad escrituraria. De esa ciudad a la que vamos nos han llegado varias cartas que nos exhortan a vivir adecuadamente. Jesús habló por boca de los profetas y guió la pluma de los apóstoles. Los escritos de los apóstoles son los escritos del mismo Jesucristo. Oh, hombre, lo que declaran mis escrituras, soy yo quien lo dice. La fe será indecisa si la autoridad de la escritura es vacilante. Nadie duda de la verdad de las escrituras, salvo el infiel y el impío. Si te parece haber encontrado un error en el texto, es porque o la copia ha sido mal hecha, o el traductor se ha equivocado, o no lo has comprendido. En las escrituras aprendemos quién es Cristo, aprendemos qué es la Iglesia. 1. Para San Agustín, la Sagrada Escritura habla de Jesucristo, es Jesucristo quien habla en ella es Jesucristo. ¿Cómo se entiende la relación entre la Sagrada Escritura y la Iglesia? Ambas tienen entre sí una función complementaria, porque contribuyen a enseñar la revelación perfecta de Dios a los hombres. Esa revelación divina, el depósito de la fe, contiene todo lo que Dios nos ha dado hasta la llegada de Jesucristo, en forma oral o escrita. Es doble, porque abarca la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, o, dicho más llanamente, el Catecismo y la Biblia. Las dos fuentes están unidas pero subordinadas. La Sagrada Escritura ocupa el segundo lugar, no solo porque es la luz bastante después de la predicación apostólica, sino también porque es incompleta, dista mucho de describir todo lo que Jesús ha dicho y hecho. 2. Solo después de comprobar la divinidad de la Iglesia,
se aplica el catecúmeno a la revelación propiamente dicha. Según San Agustín, el Evangelio, solo, está como suspendido en el aire y privado de fundamento. Únicamente puede convertirse en regla de fe bajo la autoridad divinamente establecida de la Iglesia. De la Iglesia hemos recibido las Escrituras. Es ella la que funda su autoridad y su enseñanza. La Iglesia es la guía que debemos seguir en la interpretación del Evangelio y de la tradición. Si te encontraras con alguien que aún no cree en el Evangelio, ¿qué responderías cuando te dijera, no creo? Personalmente, yo no creería en el Evangelio si no me obligara a ello la autoridad de la Iglesia Católica. 3. Así, el que sería el doctor preferido de Lutero condena todo el sistema protestante de la sola Escritura. San Agustín siente demasiado respeto por el Evangelio como para dejarlo librado a la interpretación caprichosa del primer recién llegado. Sabe que los hombres tienen necesidad de una sociedad que hable con gravedad y autoridad divinas para enseñar infaliblemente la verdad y la salvación. El mundo tiene necesidad de una Iglesia que sea madre y maestra de la revelación divina anunciada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. El estudio de la vida y de la conversión de San Agustín nos manifiesta el itinerario natural del Espíritu para demostrar la verdad de la revelación en su integridad. De los efectos actualmente visibles se llega a las causas. Si hoy existe una sociedad religiosa que ha dominado al mundo milagrosamente a pesar de terribles persecuciones sangrientas, y aun a frases extraídas, respectivamente, de las siguientes obras, in Salmo 90, 2, 1, ml 37, col. 1159, de Dr. Christ. 2, 6, de Dr. Christ. 37, ml 34, col. 35, de Genadlit, contra Faustum 11, 4, ml 42, col. 249, Confesiones 13, 28, ml 32, col. 864, Epístola 105, 3, 14, ml 33, col. 401 2 y en 21, 25. 3 de Genadlit. 1, ep. Man. 5, 6, ml 42, col. 176-25 Santificado milagrosamente a una sociedad decadente, es porque está marcada con el sello de Dios, tanto ella como su fundador. Y, puesto que existe realmente, su fundador también existió realmente. Sí, además, contamos con escritos contemporáneos de la vida, milagros y palabras de este fundador, será muy fructífero verificar si esta vida y doctrina sublime son dignas de Dios y capaces de ennoblecer al hombre. Si se puede confrontar la vida de este fundador con los antiguos escritos mesiánicos que supuestamente ha cumplido, tenemos un motivo adicional para creer en esta religión. De esas investigaciones se deduce que Dios se ha revelado a los hombres, y esta revelación es tan real como la Iglesia Católica. Para San Agustín, y para todo cristiano digno de ese nombre, la evidencia del hecho histórico de la revelación de Dios es el fundamento de toda la fe cristiana. Ahora bien, este carácter histórico de la revelación divina es precisamente el escollo contra el cual tropezarán todos los modernistas. Inventarán mil argucias para desvincular al Evangelio y a la Iglesia de su fundador, a los efectos de su causa. Las soluciones artificiales de los racionalistas solo logran resaltar más sus prejuicios filosóficos, y sirven, en cambio, para reforzar nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador. 26 Capítulo 3 Santo Tomás y la teología dogmática. Después de San Agustín, la Iglesia asume definitivamente el papel de maestra y civilizadora que había quedado vacante por la desaparición del Imperio Romano. El movimiento doctrinal y la cultura que se mantiene durante los 1000 años que duró la Edad Media, tiene un nombre, la escolástica. Los grandes intelectuales, por el hecho de ser sabios y cristianos, se creen en la obligación de analizar su fe en términos tan racionales como sea posible. La fe procura entender las cosas de Dios, pero también sirve para comprender el universo terrestre. De ese trabajo realizado para expresar mejor a Dios nace en la Iglesia el esfuerzo teológico y dogmático, cuyo representante en más alto grado es Santo Tomás de Aquino. Al describir la génesis y el apogeo de la escolástica, y al estudiar a sus más feroces adversarios, podremos poner bien en claro esta nueva intuición propia de la verdad cristiana, a saber, la armonía que hay entre la revelación y la razón. 1. La escolástica y Santo Tomás. Desde el siglo VII hasta el XVI, los filósofos y teólogos, pese a sus diferencias, reciben un mismo nombre, el de escolásticos, hombres de la escuela, porque son solidarios en todos los puntos neurálgicos del conocimiento.
En esa época la cristiandad está perfectamente unificada en el plano político y religioso. Lo mismo sucede con el pensamiento. Hay un idioma común, el latín eclesiástico, que permite concertar los esfuerzos en la búsqueda de la verdad. El método es uniforme, la demostración racional rigurosa, tanto en filosofía como en su aplicación a la revelación en teología. Las fuentes son idénticas, la inmejorable filosofía de Aristóteles y la fe. Así, durante varios siglos, generaciones de sabios anónimos se apoyan en sus predecesores con la única pretensión de aclarar y ordenar la cultura cristiana. Los límites tan amplios y saludables de la escolástica, lejos de ser un obstáculo, dieron paso a resultados prodigiosos. Los hercúleos esfuerzos de la escolástica debían alcanzar su coronación en el siglo XIII, el siglo más importante de la historia cristiana y de la historia a secas. Es el siglo de San Luis y de Dante, el siglo que ve el nacimiento de la Catedral de Colonia y de la Suma Teológica, el siglo del Poverello de Asís y de Santo Domingo. Y, al igual que en los tiempos del apogeo de la época pagana, nos encontramos con mentes brillantes que ofrecen una vigorosa síntesis. Mencionemos, en particular, a San Alberto, a San Buenaventura y, sobre todo, a Santo Tomás de Aquino, el mayor de todos ellos. El auge de la escolástica se debe a tres factores simultáneos: la fundación de las universidades, entre las cuales la más importante es la de París, la constitución de la Orden Dominica, que produce los primeros monjes universitarios, y sobre todo la traducción de las obras de Aristóteles. En efecto, la llegada del filósofo a las escuelas fue el acontecimiento capital que le dio al siglo XIII una fisonomía propia. La sabiduría pagana, expresada en una amplia síntesis científica y con un ideal propio de vida, se alzaba ahora frente a la sabiduría cristiana conservada en la corriente agustiniana. Era la primera confrontación de la humilde filosofía de las realidades humanas con la elevada teología de las cosas del cielo. El encuentro no se 27 produjo sin choques. Aristóteles hacía su aparición, juntamente con ciertas concepciones de tinte panteísta entre otras, a través de los comentadores judíos y árabes de la España meridional, que más bien merecerían el nombre de corruptores. Asimismo, este tesoro de la sabiduría humana estaba impregnado del veneno del paganismo. Llegarían a triunfar sobre el corazón cristiano los dioses de la antigüedad. El gran mérito del siglo XIII consistió en lograr elaborar la síntesis que las culturas siguientes ya no pudieron repetir nunca más. El renacimiento humanista y las revoluciones subsiguientes del protestantismo y del siglo de las luces, al hacer del hombre el centro de todo, solo lograron destruir la unidad medieval. Y es que, en efecto, esa unidad y armonía de las dos grandes sabidurías que hasta ese momento corrían por caminos separados, se llevó a cabo durante la cristiandad medieval. Este trabajo de integración de las dos verdades, humana y divina, requería un genio providencial. Y la providencia no iba a negarle este hombre al siglo de la fe. Lo apodaban el buey mudo no solo por su físico y su mutismo, sino también por el hecho de que fue un rumiante perpetuo. Tomás de Aquino, napolitano de genio precoz, tuvo siempre orientada su inteligencia hacia las cosas más elevadas, desde que había preguntado a los monjes de Monte Cassino cuando apenas contaba 5 años, ¿qué es Dios? Esa pregunta lo obsesionará hasta el día de su muerte. Ese humilde fraile mendicante, temeroso de la responsabilidad de predicador, que renunciará generosamente a toda dignidad exterior, había asimilado todos los libros accesibles en esa época. Se sabía la Sagrada Biblia de memoria y había tenido acceso a las mejores fuentes escritas, tanto en Roma como en los demás centros universitarios. Desde sus comienzos en París, aurora borealis y capital intelectual del mundo cristiano, Santo Tomás sorprendió a todos sus contemporáneos, que pronto se amontonaron a su alrededor para escuchar al maestro más famoso de la Universidad de París. Los biógrafos no escatiman elogios sobre su enseñanza: un nuevo método, nuevos argumentos, nuevos puntos doctrinales, una nueva serie de problemas, y una nueva luz. Llevó a cabo un aggiornamiento por el simple hecho de no buscar la novedad, sino solo la verdad. Creía en la verdad, y defendía a toda costa las verdades sacadas de la experiencia, para convertirlas en sus principios inmutables. Las jerarquizaba y luego las unía en una síntesis fecunda y fácil de leer. No cabe duda de que estaba perfectamente provisto de las armas necesarias para realizar la labor que le incumbía a la escolástica de su tiempo: articular la verdad natural y la verdad sobrenatural en una síntesis armoniosa. 2. El sofisma de las dos verdades, de la integración de Aristóteles en la cristiandad, debía toparse con opositores encarnizados. Los agustinianos lanzaban anatemas contra aquel intruso que se presentaba con resabios de panteísmo y paganismo. Seguían a un San Agustín estrecho,
una teología eminentemente espiritual y sublime, perdida en Dios, pero divorciada de los conocimientos terrenos. Su filosofía, inspirada en Platón, era más angélica que humana, y más fundada en las ideas que en la realidad. Esos agustinianos presentaban sus construcciones teológicas al igual que ciertos arquitectos audaces, que elevan pilares demasiado altos y delgados, creaban una teología sublime antes de apuntalar sus fundamentos racionales. Detentaban la autoridad en París, pero la sabiduría de la filosofía eterna que fluía a mares de los escritos de Aristóteles no podía quedar escondida bajo el celemín y, tarde o temprano, tendría que imponerse a los escolásticos. El tiempo y la curiosidad intelectual de los medievales iban a ganar el pleito contra los agustinianos, aun cuando tuvieran de su lado a hombres como el arzobispo de París, que fulminó anatemas contra las teorías tomistas. 28. En este proceso de integración se inserta el episodio del revoltoso Sige de Brabante. Sige, siguiendo al pie de la letra al Aristóteles de los comentadores impregnados de panteísmo, llegó a enseñar graves errores dogmáticos en sus cursos de París. Aristóteles es la sabiduría natural indiscutible. La fe revela la verdad sobrenatural, también indiscutible. Ambas tienen derecho a ocupar un lugar en el mundo, pero ¿cómo? Fijándole a cada una un límite, la fe está a salvo en su propia esfera, y la verdad filosófica en la suya. Sige establecía el divorcio entre los dos órdenes del conocimiento, entre la razón y la fe, entre el laboratorio y la oratoria. Chesterton, en su biografía del buey mudo, explica en un estilo inimitable la dramática crisis de esa lucha cuerpo a cuerpo entre ambas doctrinas: el demonio es el simio de Dios. La falsedad nunca es tan falsa como cuando es casi verdad. La conciencia cristiana nunca grita tanto de dolor como cuando el puñal llega hasta el nervio de la verdad. Sige de Brabante se levantó y dijo algo tan semejante y tan horriblemente desemejante, a lo que dijo Santo Tomás, que, como el anticristo, pudo haber engañado hasta a los mismos elegidos. Sige de Brabante habló así: la Iglesia no se equivoca teológicamente pero puede estar en el error científicamente. Hay dos verdades, la verdad del mundo sobrenatural y la verdad del mundo natural, verdad esta que contradice al mundo sobrenatural. Mientras procedemos como naturalistas, podemos suponer que el cristianismo carece de sentido, pero cuando recordamos que somos cristianos, tenemos que admitir que el cristianismo es verdad, aun cuando carezca de sentido. En otras palabras, Sige de Brabante partió en dos la cabeza humana, como en el golpe de la antigua leyenda de la canción de Rolando, y declaró que el hombre tiene dos mentes, con una de ellas tiene que creer de todo corazón, y con la otra descreer profundamente. A muchos esto les parecerá por lo menos una parodia del tomismo. De hecho era el asesinato del tomismo. No se trataba de dos maneras de encontrar la misma verdad, se trataba de una manera no verdadera de pretender que hay dos verdades. Los que se quejan por la sutileza de las distinciones teológicas encontrarán aquí el mejor ejemplo de su impericia. En la práctica una buena y sutil distinción puede llegar a ser una llana contradicción. Y así ocurría en este caso. 1. Santo Tomás aceptaba de buena gana la existencia de dos caminos para hallar la única verdad, precisamente porque estaba seguro de que había una sola verdad. Puesto que la fe es la verdad absoluta, no hay nada en la naturaleza que pueda contradecir a la fe. Es cierto que se trataba de una confianza total en la realidad de la religión. Con su lógica concisa, el santo se levantó con todas sus fuerzas contra aquella parodia sigeriana de la verdad. Aún es más grave lo que sigue, dice luego: por la razón concluyo necesariamente que la inteligencia es numéricamente una sola, para todos los hombres, pero por la fe mantengo firmemente lo contrario. Así pues, concede que la fe tiene por objeto cosas de las que podría concluirse necesariamente lo contrario. Ahora bien, como no se puede concluir necesariamente más que la verdad necesaria, cuyo opuesto es la falsedad imposible, resulta que, según su dicho, la fe tiene por objeto a la falsedad imposible, que ni el mismo Dios puede hacer. Y eso es algo que los oídos de los fieles no pueden soportar. 2. No se podía refutar mejor esa doble verdad, abierta a la contradicción, ni se puede defender mejor que la verdad es una, que el Dios de Moisés es al mismo tiempo el creador del cielo y de la tierra, y que el Verbo encarnado que multiplicó los panes es el mismo que hace crecer las espigas de trigo. La disputa que Sige de Brabante y Santo Tomás de Aquino sostuvieron en la Universidad de París no fue una simple discusión bizantina, pues se refería a lo más profundo de la verdad cristiana. Para un cristiano, la razón es parte esencial de la fe desde el principio al fin. Y es que, en primer lugar, el juicio de fe, como todo juicio humano, debe ser provocado por motivos racionales, por lo cual el santo doctor dijo que no se creería sino uno Gilbert K. Chesterton,
Saint Thomas Aquinas, pp 106 a 108. 2 de Unitate Intellectus contra Averroistas, circa finem, en Ramírez, de Fide Divina, p. 108, cf. Vaticano y, Dei Filius, cap 4. 29 Se viera que es necesario creer. Por eso nuestra religión es la única que se dirige al hombre en cuanto hombre, al hombre que piensa por su razón y que se niega a creer a ciegas en algo de lo que no tiene ninguna evidencia. La religión cristiana eleva los ojos al cielo y guarda los pies en la tierra. Para Sige y sus adeptos, al contrario, la religión era un salto al absurdo, un disparo al azar con muchas probabilidades de errar en el blanco. En segundo lugar, no puede haber desarrollo del dogma si la luz de la razón no ilustra y explica los artículos de fe. Nuestra religión pretende conocer al único Dios verdadero, autor de la naturaleza y de la gracia, mediante la razón íntimamente unida a la fe. Por eso está siempre dispuesta a someterse a la prueba de las más rigurosas tesis filosóficas y científicas, porque sabe que Dios no se contradice. La teología tomista es eminentemente científica, en el sentido de que la razón demuestra rigurosamente las conclusiones teológicas fundadas en la fe. En cambio, la teología de Sige, al no ser una ciencia estricta, se convierte a la larga en un discurso sentimental y cargado de imágenes, sacado de una revelación carismática y fundada en las emociones. El divorcio que Sige estableció conduce al fideísmo, esencialmente irracional, que encontramos luego en la fe ciega de Lutero y en la fe sentimental de Kant. Todos los modernistas hicieron profesión de fideísmo, Luasi opuso el Cristo histórico al Cristo de la fe, Tyrrell dijo que lo que es falso especulativamente, según la razón, puede ser verdad en la práctica, según la fe. Este fideísmo, que niega al hombre el uso de su razón, es una caricatura de la verdad. Este fideísmo, al pretender que la fe en Dios puede ser absurda bajo pretexto de que Dios es misterioso, es el remedo modernista de la fe católica. 3. La función del teólogo, armonizar las dos sabidurías. Santo Tomás puso tranquilamente manos a la obra, sin preocuparse por lo que dirían sus adversarios. Sin embargo, semejante obra de armonización debía afrontar las dificultades inherentes a los dos moldes en que se habían desarrollado las dos sabidurías. La sabiduría griega había crecido en el molde aristotélico, más bien realista y prosaico, la cristiana, en el molde agustiniano, más teológico y divino, lejos de los problemas materiales. Y, sin embargo, para el oído afinado de Santo Tomás, esas dos melodías, elaboradas en momentos históricos distantes, emitían sonidos muy similares, como si se tocara separadamente una fuga de Bach en dos teclados distintos. A partir de entonces Santo Tomás, como genial compositor, pretendía tocarlas simultáneamente en sus respectivos teclados, para producir los mismos sonidos y resaltar así su riqueza armónica y la plenitud de sus acordes. Semejante composición requería dos cosas: había que depurar cada una de las melodías, que tenían aún notas discordantes a pesar de la correspondencia de la línea general, y luego había que unirlas en una síntesis orgánica superior y profunda, que produjese un sonido más armonioso y justo por ser más variado. Para eso, así como Bach tuvo que templar primero sus teclados antes de armonizar felizmente sus tocatas y fugas, así también Santo Tomás tuvo que revisar primero sus fuentes, antes de reunirlas en una síntesis teológica superior. El inmenso respeto que tenía por las luces del cristianismo hizo que el santo doctor conservase siempre una gran veneración por el genio de San Agustín. En realidad, sus enfoques eran muy distintos. Mientras que el padre de la Iglesia proponía una meditación sobre las cosas de Dios, el doctor medieval buscaba los motivos de las mismas, fundados en la razón. Y, sin embargo, a pesar de los inevitables retoques, se podría decir que la sustancia 30 del agustinianismo pasó a la Suma Teológica 1. Asimismo, puesto que era ante todo un teólogo, Santo Tomás estaba obligado a elegir el instrumento filosófico apropiado. Solo la filosofía de Aristóteles podía servirle. ¿Por qué? Porque es la única que merece con razón el nombre de filosofía eterna por su realismo, su rigor lógico y su elevación hasta los primeros principios de las cosas. El aristotelismo es la glorificación de la sensatez, la sistematización filosófica del sentido común. Fuera de la filosofía aristotélica la inteligencia solo puede equivocarse, como lo prueba la historia de la Grecia antigua. Sin embargo, las conclusiones del filósofo pagano eran poco claras, sobre todo en lo referente al más allá, a la creación, a la inmortalidad del alma y a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Aristóteles era más horizontal que vertical, más realista que sublime. Aristóteles no iba más allá de la sustancia creada, mientras que Santo Tomás debía llevar más alto y más lejos el análisis filosófico.
Una vez templadas, las dos sabidurías, divina y humana, debían reunirse en una síntesis teológica armoniosa. También ahí, como en el caso de la filosofía y de la fe, en el origen de la doctrina sagrada encontramos en Santo Tomás una profunda intuición. En efecto, las dos líneas melódicas cantan al mismo autor, al mismo creador y al mismo Dios. Pero ¿cuál es el acorde final en que ambas se resuelven armoniosamente? ¿Cuál es la clave teológica en que las dos líneas convergentes de la razón y la fe se unen para reforzarse mutuamente? ¿Cuál es el punto común, la noción metafísica universal que corresponde a la revelación más definitiva de Dios? Santo Tomás fue el primero en descubrir esta evidencia tan natural, que se diría que era conocida desde los albores de la humanidad. Se dio cuenta de que todo se remite al ser, y más precisamente, al acto de ser, sí, que define perfectamente a Dios. Dios, al revelarle su nombre a Moisés, le declaró: yo soy el que soy. Jesús dijo a sí mismo, antes de que Abraham fuera: yo soy. Los santos no tienen otro lenguaje, Dios lo es todo, mientras que el hombre no es nada. Toda criatura tiene existencia, pero solo de Dios puede decirse que es. Solo Dios es totalmente simple, la criatura es compuesta, es una naturaleza, una esencia que existe. Santo Tomás añadió al pensamiento aristotélico el punto de vista supremo, el binomio esencia-existencia, que es el único que permite distinguir lo creado de lo increado, lo compuesto finito de lo infinitamente simple. El profesor Gilson, especialista en la Edad Media, comenta esta intuición suprema del Akinate: el solo hecho de concebir a Dios como el acto de ser puro y subsistente por sí mismo, causa y fin de todos los demás seres, es crear una teología que puede justificar todo lo que hay de cierto en las demás teologías, del mismo modo que la metafísica del existencia, cuenta con todo lo necesario para justificar todo lo que hay de cierto en las demás filosofías. Por incluirlas a todas, esta teología del acto increado del ser, o de Dios cuyo nombre propio es yo soy, es tan cierta como todas consideradas en su conjunto, y más cierta que cada una de ellas considerada por separado. Si no me equivoco, esta es la razón secreta por la cual la Iglesia eligió a Santo Tomás como su doctor común. Para quienes viven de ella, la metafísica del doctor común, recibida en su plenitud, es el nec plus ultra de la comprensión, insuperable de derecho e insondable en sus consecuencias. 2. Así pues, la analogía del ser, que es la piedra angular del tomismo, permitió al ojo de águila del santo doctor remontarse directamente a la más elevada sabiduría. De esa manera quedan reconciliados el Evangelio y la filosofía pagana, la fe y el genio natural pero inspirado de Aristóteles, reconciliados, mutuamente reforzados y unidos para construir un estado superior del conocimiento, la teología que habla de Dios hasta donde pueden hacerlo la razón y la fe. La doctrina tomista, comparada con el simple catecismo, se alza como una 1 Gilson, Les Tribulations de Sophie, p. 40. 2 Gilson, y Videm, p. 44. 31 Gigantesca catedral gótica al lado de la casa de un campesino. Ambas sabidurías se apoyan mutuamente para producir el esfuerzo arquitectónico intelectual más audaz de la historia, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Porque la Iglesia, por medio de más de 60 papas, recomienda el tomismo por encima de cualquier otra doctrina. Porque, por ejemplo, no se podría seguir con la misma seguridad la síntesis de un San Agustín o de un San Buenaventura. Por dos razones muy sencillas. En primer lugar, como ya hemos señalado, porque es la teología más universal y mejor comprobada. Así como en la ciencia las hipótesis que coordinan un mayor número de hechos y se relacionan más estrechamente con principios superiores tienen más peso que las demás, del mismo modo un sistema teológico será más seguro a medida que ofrezca más pruebas en todos los campos. 1. Ahora bien, esto es lo propio del tomismo. En nuestros días, todo teólogo que quiera hacer progresar su disciplina deberá partir de Santo Tomás, del mismo modo que un físico deberá tener en cuenta los descubrimientos precedentes, si no, la ciencia aún seguiría estancada en lo que era en tiempos de Arquímedes. La segunda razón que hace del tomismo la teología oficial de la Iglesia es que ella se funda, en última instancia, en los principios eternos e inmutables, la revelación y la filosofía realista. Aunque es cierto que solo hay una revelación, también es verdad que ésta solo se convierte en una teología científica cuando la inteligencia humana la estudia haciendo uso de los principios del sentido común codificados por Aristóteles. Puesto que no hay más que una revelación y una filosofía eterna, tampoco puede haber, en definitiva, más que una ciencia teológica que reúna los datos de la fe y las conclusiones teológicas en rigurosa coordinación. Si la Iglesia se aferra tanto al tomismo, no es por fanatismo o por disciplina,
sino por una necesidad lógica. No es cierto que en arquitectura el estilo de construcción varía según las épocas, pero para la construcción de cualquier edificio rigen leyes idénticas e invariables, como la gravedad y la resistencia, sin las cuales no habría castillos, ni casas, ni chozas. Pues bien, eso mismo hay que decir de Santo Tomás. Su valor no reside tanto en haber elaborado una admirable síntesis teológica, sino en haber avanzado más que ninguno en el conocimiento de la teología y en la sistematización científica de sus principios fundamentales, que siempre servirán de base para todo el que quiera convertirse en teólogo, de modo parecido a cómo se va a la escuela de arquitectura para llegar a ser arquitecto 2. Ahora bien, esas leyes y principios esenciales del tomismo son los que la Iglesia manda seguir como directivas seguras, cuando prescribe el uso de Santo Tomás. Terminaremos nuestro estudio de Santo Tomás con el elogio que el Papa Pío XI hizo de él. Esta será la mejor introducción al estudio de la crisis modernista. Para evitar los errores, que son la causa primera de las miserias de nuestros tiempos, es preciso permanecer fieles, hoy más que nunca, a las doctrinas de Santo Tomás. Las varias opiniones y teorías de los modernistas las refuta él victoriosamente, tanto en filosofía, defendiendo, como hemos visto, el valor y la fuerza de la inteligencia humana, y probando con firmísimos argumentos la existencia de Dios, como en teología, distinguiendo el orden natural del sobrenatural e ilustrando las razones de la fe en todos los dogmas, y mostrando que las cosas creídas con la fe no se apoyan sobre una opinión, sino sobre la verdad, y son inmutables, en la ciencia bíblica. Dando el verdadero concepto de la divina inspiración, en la disciplina moral, 1 Gardel, Le Donne Revelet la Theologie, pp 253 a 284. 2 en la Bourdette, Dialogue Theologique, p. 12. 32 Social y jurídica, estableciendo bien los principios de la justicia legal y social, conmutativa y distributiva, y en las relaciones de la justicia misma con la caridad, en la ascética, dando reglas para la perfección de la vida cristiana e impugnando a los que en su tiempo se oponían a las órdenes religiosas. Y contra esta emancipación de Dios, hoy tan decantada, afirma los derechos de la verdad primera y de la autoridad que sobre nosotros tiene Dios, Señor Supremo. De aquí se verá por qué los modernistas no temen a ningún otro doctor de la Iglesia tanto como a Tomás de Aquino. Así, pues, del mismo modo que se les dijo a los egipcios cuando estaban grandemente necesitados, id a José, para obtener de él abundancia de trigo y poder alimentar sus cuerpos, del mismo modo hoy, a todos los hambrientos de verdad, nos les decimos, id a Tomás para que os dé él, que tiene tanta abundancia, el pasto de la sana doctrina y el alimento de las almas para la vida sempiterna. 1. Un Pío XI, Studiorum Ducem. 33 Capítulo 4 Balance de la herencia cristiana. Al término de este breve estudio sobre los fundamentos de la cultura cristiana, ha llegado el momento de reunir las tesis esenciales con el propósito de evaluar los resultados. Para ello, resumiremos en primer lugar los principios que ha desarrollado cada uno de los tres personajes elegidos para ilustrar las tres disciplinas contenidas en el dogma, extraeremos luego los principios comunes, y sacaremos finalmente las conclusiones en materia de verdad y de unidad. 1. Resumen de los autores. Aristóteles personifica la filosofía, esa disciplina natural que sirve de fundamento primero a toda la cultura cristiana. Se hace el defensor apasionado del patrimonio común de la humanidad en lo referente a los conocimientos naturales del mundo. Se las tiene que ver con los que ponen en duda el ser y la naturaleza de las cosas. Eso es, de parte de ellos, una actitud suicida. Si no hay ni ser ni naturaleza, entonces la ley de la vida es la ley de la evolución y de la contradicción, que desemboca inevitablemente en la destrucción de todo, incluida la propia evolución. Aristóteles no escatima críticas a los evolucionistas y sofistas que solo rumian sus propias ideas. Los trata de ciegos y de intelecticidas. Por egoísmo intelectual se cierran a las cosas, niegan al otro, o sea, al ser, y con él al ser supremo. El filósofo restablece, pues, la evidencia de que la inteligencia humana está hecha para conocer la verdad. Su papel es contemplar el mundo, y no darle forma según el capricho de sus categorías mentales. El hombre frente al universo es un homo sapiens, no un homo faber. Siempre atento a la realidad, lee en las cosas su naturaleza, su existencia y las leyes que gobiernan el universo, como los principios de causalidad y de no contradicción. Sabe que siempre será cierto que un gato es un gato, que un perro es un perro, y que un perro no es un gato. En suma, el sentido común de Aristóteles le enseña que hay verdades eternas fundadas en las naturalezas concretas, que la verdad es una y exclusiva,
y que lo que es absolutamente cierto en un momento dado nunca podrá ser considerado como falso. Con San Agustín entramos de lleno en el terreno sobrenatural. En reacción contra la tesis pesimista de una creación mala hecha por un Dios cruel, sabe que Dios es bueno y quiere la salvación de los hombres. Siendo aún simple catecúmeno, mide la importancia y el papel de la providencia, que ha tenido que dotar al hombre de una revelación sobrenatural sobre Dios, pues sin ella el hombre no podría conocer los medios de salvación. Ha tenido también que confiar esa revelación a una autoridad suprema en la tierra, a una iglesia docente, pues sin ella ninguna doctrina podría estar exenta de error. Ha tenido igualmente que proteger a esa iglesia en su papel esencial de guardiana del depósito revelado, sin lo cual habría fallado en el cumplimiento de su deber. Por último, esta misma providencia no ha podido permitir que una sociedad religiosa como la Iglesia Católica sea falsa y haya logrado, en nombre de Dios, conquistar el mundo entero con la única arma de su santidad. San Agustín abre los ojos, mira a su alrededor y ve esos monumentos de la historia que son el Antiguo y Nuevo Testamento, pero también a la Iglesia Católica, llena de vida en aquel cuarto siglo después de las persecuciones romanas. Sabe que no hay efectos sin causa y que, 34 si los efectos son reales y divinos, las causas deben ser igual de reales y divinas. La historia de la conversión del Santo Doctor nos muestra que su fe no cayó de las nubes, sino que está profundamente anclada en un hecho concreto, que Dios ha hablado a los hombres, tanto en el Nuevo Testamento por su Hijo Jesucristo, como en el Antiguo Testamento, y que esto es una verdad histórica, al mismo título que el Evangelio y la Iglesia. Así, el itinerario espiritual de San Agustín demuestra ante todo que la verdad cristiana se funda en una evidencia, la evidencia del hecho histórico de la revelación de Dios. Por último, en materia de teología, Santo Tomás, valiéndose del apoyo de la filosofía natural y de la revelación sobrenatural, pudo elaborar su obra de síntesis que explica a una por la otra. Las dos sabidurías, por supuesto, eran dos caminos distintos, pero podían unirse en algún momento para alcanzar la misma verdad, o debían oponerse siempre. Algunos hablaban de dos verdades independientes e incluso contradictorias, de manera que se podría estar obligado a creer por fe divina lo que científicamente fuese falso e imposible. Esta gente profesaba el fideísmo ciego que pretende que la fe no puede basarse en motivos racionales. Dios es absurdo porque es misterioso, y por lo tanto, credo que absurdum, creo porque es absurdo. Santo Tomás le declara una guerra a muerte a ese sofisma de las dos verdades, y le opone su obra teológica fundada en una nueva verdad de sentido común, la armonía entre la creación y la revelación, entre el orden natural y el orden sobrenatural, porque ambos proceden del mismo Dios. Ambas ciencias, la de la filosofía y la de la revelación, están hechas para unirse, y han de engendrar al fin una nueva ciencia, la teología. Ahora bien, solo puede haber una verdadera revelación, y lo mismo hay que decir de la filosofía realista, puesto que se basa en los datos del sentido común. De ahí se sigue, por lo tanto, que la combinación de ambas, la teología católica, es también una sola. La ciencia teológica, la que une rigurosamente los datos de la fe con las conclusiones teológicas a través de la filosofía realista, ha de ser necesariamente una sola, y esta ciencia, en sus líneas esenciales, es la teología tomista. De este modo el dogma goza de la misma infalibilidad que era atributo de las verdades reveladas y de las verdades del sentido común. Y si hay un progreso dogmático, deberá ser en el sentido del pasado, en perfecta concordancia con los dogmas definidos precedentemente. De esta manera, con el correr de los tiempos, la formulación dogmática puede haber sido más o menos precisa, pero nunca falsa, de modo que permita negar hoy lo que afirmaba ayer. 2. La unión de los principios. Las diversas disciplinas afines al dogma, a pesar de sus diferencias, tienen puntos comunes que hay que subrayar. En la base de la filosofía eterna, de la revelación cristiana indirectamente, de la teología escolástica, hay un profundo realismo, al que acompaña naturalmente una óptica resueltamente optimista. Por lo que se refiere al realismo, es necesario comprender que la filosofía parte de la realidad y nunca se separa de ella. Este realismo percibe las esencias de las cosas, supone que estas esencias reales son el objeto del pensamiento y pueden fecundar la inteligencia. Lo mismo puede decirse de la revelación, que se funda en un hecho concreto tan real como la existencia de Napoleón, a saber, el hecho de que Dios habló por medio de sus profetas y de su Hijo Jesucristo, que se encarnó realmente. La teología se funda en el único Dios verdadero, que es a la vez el autor de la naturaleza y de la revelación. Como puede verse, 35 Las tres disciplinas se fundan en tres evidencias, en última instancia,
en tres evidencias de los seres y de los hechos vistos y oídos. Este realismo es el fundamento de un optimismo radical, pues sostiene que la inteligencia es capaz de comprender y de expresar la realidad y la verdad. En el marco del realismo optimista, la revelación, al igual que la religión, no es un salto al vacío o al absurdo, sino al contrario, un salto a lo evidente y a lo razonable. Porque todo, en la Iglesia católica, es racional o al menos razonable. Los misterios divinos son suprarracionales, pero están fundados en motivos racionales de credibilidad. Santo Tomás decía que no vemos a Dios, pero vemos a todas luces que debemos creer en Él. Para creer, el fiel ha de juzgar la verdad de su religión, y eso sería una locura si no tuviera ninguna evidencia de ella. Sin esa evidencia, su fe en Dios, que es el acto más elevado de la facultad más noble del hombre, sería el acto más antihumano del mundo. Desde una perspectiva realista y católica, toda investigación se lleva a cabo en plena luz, para descubrir los motivos de credibilidad, es decir, las señales irrefutables de la revelación histórica, los milagros, las profecías cumplidas y la santidad real de los miembros de la Iglesia. Así como una curva en la carretera obliga forzosamente al conductor a formular un juicio, y así como el principio de causa y efecto lleva necesariamente al científico a llegar a una conclusión, del mismo modo los motivos de credibilidad muestran al creyente que debe creer, y provocan su asentimiento. Lo que es verdad para la filosofía y para la fe, también lo es para la teología. De modo que los modernos, aunque se hayan quejado a menudo de la aridez de la teología tomista, jamás han podido impugnar razonablemente sus bases bien fundadas, su fuerza intelectual y su rigor científico. 3. Las propiedades de la verdad. Estas mismas disciplinas coinciden al describir las propiedades de la verdad, en cualquier nivel, natural o sobrenatural, en que se encuentre. Esas propiedades se reducen a tres, que se corroboran mutuamente. La verdad siempre es perfectamente definida y concreta, por consiguiente, es exclusiva, y por lo tanto, es esencialmente inmutable. No se trata aquí de tesis llovidas del cielo, sino de evidencias dignas de perogrullo, por lo que son inexpugnables. En primer lugar, la verdad es eminentemente concreta, por la simple razón de que es la conformidad del pensamiento con la cosa singular, perfectamente definida. Solo son verdaderas las cosas reales, de carne y hueso, mientras que las ideas quiméricas y las imágenes son falsas, les falta el ser, la vida y la acción. El presente es verdadero y, en rigor, lo es también el pasado, mientras que el futuro no lo es. Es verdadero lo simple y lo particular, pero no lo universal, en el sentido de que no existe en la realidad concreta. Existen Pedro y Pablo, pero aún no hemos visto nunca a Doña Humanidad paseando a su perro por la calle. En segundo lugar, si la verdad pertenece al orden de lo concreto, es escandalosamente discriminatoria. Ya antes de abrir los ojos debemos excluir toda una serie de juicios, como el de la cuadratura del círculo, porque lo verdadero, por lo menos, debe ser posible. Pero el hombre se vuelve restrictivo sobre todo cuando comienza a juzgar las cosas, ya que todo juicio es una elección, y la elección es exclusiva. Si digo la verdad al afirmar que la pared es blanca, mentiría afirmando que es negra o gris, o simplemente que no es blanca. Enunciar 36. Una verdad es tomar partido, es adoptar una postura que rechaza implícitamente las posturas contrarias. Así, en filosofía, Aristóteles afirmó el ser y se alejó por lo mismo de la postura opuesta de Heráclito. Y en materia de revelación divina, los apóstoles afirmaron que Jesucristo existió y dijo ser Dios, y por eso mismo rechazaron como falso y no histórico el hecho de que Jesucristo no haya existido y no haya dicho ser Dios. Lo mismo vale para el dogma. Afirmar la encarnación de Jesucristo es rechazar como falso y no histórico el hecho de que Jesús no sea el Dios encarnado. La última propiedad de la verdad es su carácter inmutable y absoluto. La verdad recibe ese carácter inmutable de las esencias eternas y de los hechos concretos. En el caso de las esencias, es evidente que, desde que hubo un gato en el mundo, la especie gato, la felinidad, existirá para siempre, aun cuando desaparecieran todos los gatos. Los principios de no contradicción y de causa y efecto son principios mucho más inamovibles que los cimientos de la tierra, porque rigen también el cielo. Lo mismo sucede con los hechos concretos. Decir que Carlomagno fue consagrado emperador en el año 800 es enunciar una verdad pasada pero eternamente cierta, porque lo que sucedió no puede no haber sucedido. Y puesto que es inmutable, la verdad también es absoluta y rechaza cualquier relativismo, es decir, no admite excepciones ni grados. Así, el principio de causalidad tiene valor universal, nunca habrá humo sin fuego, ni en Marte ni en la Tierra.
Es tan absoluta que no admite grados, de modo que, por ejemplo, se es hombre plenamente o no se es. Quien es hombre no es más o menos mono o burro. Por eso, en filosofía, existen verdades eternas y absolutas. Por eso, el hecho concreto e histórico de la revelación de Dios a los hombres es una verdad eterna y absoluta. Es eterna y absolutamente cierto que Dios habló en tal o cual lugar y se manifestó a tal o cual hombre y le dijo tales o cuales cosas, y que constituyó a Pedro como garante de esa revelación. Por eso, el dogma es infalible, porque es la rigurosa conclusión de los datos infalibles de la filosofía y de la fe, aunque utilice para ello el lenguaje flexible de la analogía, a fin de poder pasar de lo creado a lo increado, de los seres al ser. Estas conclusiones son verdades analógicas que dicen de manera verdadera, inmutable y absoluta que Dios es verdadero, bueno, misericordioso y santo, pero también que lo es mucho más de lo que nosotros jamás podremos imaginar. 4. El principio de unidad desde una visión realista, la cuestión de la unidad se suma necesariamente a la cuestión de la verdad, la cual se suma a su vez a la cuestión de la realidad, del ser y del hecho histórico. El único cometido del filósofo realista es ajustar su pensamiento a lo que es, cualquiera que sea su estado de ánimo o sus intereses. La paz de espíritu y de corazón se alcanza solo a este precio. La inteligencia es la facultad de la verdad, y se hace falsa desde que deja de conformar su pensamiento con la realidad. Querer pensar sin pensar la verdad es mentirse a sí mismo. Querer alimentar la propia inteligencia con fantasías es querer vivir a la buena de Dios. Por eso, pretender unir los espíritus en un pensamiento falso a sabiendas, lejos de ser la meta del sabio, es el colmo de la ceguera filosófica. Estas observaciones valen también para la fe en la palabra de Dios y la teología. Estas disciplinas están hechas para conocer a Dios y no para desconocerlo o, peor aún, ignorarlo. La ignorancia de Dios es el primer y peor insulto que se le puede hacer, como si Dios y su revelación fueran un lujo innecesario del que se puede prescindir. Por eso mismo la religión, que une al hombre con Dios, depende primera y principalmente del verdadero conocimiento 37 del Dios verdadero. Por eso mismo, todo amor que no se guíe por la verdadera fe no solo será una caridad falseada, sino una falsa caridad. La primera caridad es la caridad de la verdad, y pretender amar a Dios sin querer someterse a su revelación es injuriar a la verdad de Dios. Como se ve, desde una perspectiva realista, las disciplinas vinculadas con el dogma y la religión no pueden llegar a un acuerdo fuera de la verdad, fuera del ser de las cosas, fuera de los hechos concretos y del ser de Dios. La verdad cristiana no admite en ningún caso una unión que haga abstracción del verdadero Dios y de la revelación concreta. No admite una reunión artificial de las distintas iglesias por un pacto de no agresión que deje de lado los puntos de discordia. Semejante actitud sería un insulto a los no creyentes y a los no católicos, por considerarlos incapaces de desear la verdad y el bien. En realidad, el sincretismo de las religiones solo puede llevar al más puro y simple escepticismo, y hace que nadie crea ya en nada. Se olvida de que Dios es un Dios celoso, que vomita a los tibios y a los indiferentes. Se olvida del primer mandamiento, que manda odiar a los falsos dioses para amar solamente al único Dios verdadero con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso, el relativismo doctrinal es la peor de todas las ofensas.